Bienvenidos, multiversales. Estás en universos que no fueron, donde los fanfics reescriben el destino y los mundos imposibles se hacen realidad. Las historias, personajes e imágenes pertenecen a sus respectivos creadores. Y ahora sí, que empiece el viaje entre mundos. Capítulos 1 al 10. Mi nombre es Aotsuki Ryoma. Este año, después de mi cumpleaños, cumpliré 5 años. Vivo en el distrito 9 de Konoha y, por supuesto, sigo soltero. Cuando era niño, nunca me excedí con el chakra ni me exigí demasiado con el entrenamiento físico. Me acosté a las 10 de la noche, asegurándome de dormir 10 horas completas cada día. Antes de dormir, bebí una taza de leche tibia. La comodidad familiar del ritual casi me hizo olvidar mi extraña situación. Luego hice 20 minutos de ejercicios de estiramiento para calentar antes de acostarme, asegurándome de no dejar fatiga ni estrés para el día siguiente. A veces me preguntaba si estaba exagerando con la rutina. Pero los vecinos dijeron que yo era perfectamente normal. Sin embargo, tenía un secreto que nunca había compartido con nadie. En realidad era un reencarnador de la Tierra. Mi método de reencarnación fue algo diferente al de mis predecesores. No fue causado por el exceso de trabajo hasta el punto de morir repentinamente a manos de capitalistas explotadores, ni por ser atropellado por el infame Trutkun. En cambio, un día, un meteorito con un diámetro de más de 24 kilómetros golpeó la Tierra a una velocidad superior a 70 Mach, provocando lo que solo podría describirse como un puñetazo amistoso en la cara. Mientras otros entraban en pánico por Manco, yo me encontraba extrañamente tranquilo. Quizás por eso había conservado mis recuerdos. Ah, sí, ¿cómo iba a saber alguien que era Manco? Ese era el nombre de ese maldito meteorito. ¡Qué nombre tan raro! ¿Quién lo inventó? Sonaba tan mal en muchos sentidos. Quizás era solo yo. Antes del impacto, las autoridades habían intentado ocultar la noticia, pero semejante suceso había sido imposible de ocultar. ¿Cómo? Había sido un maldito meteorito de 24 kilómetros. Y por supuesto, la noticia del meteorito que iba a reiniciar a la humanidad se había extendido como un reguero de pólvora. Los humanos nunca supieron qué ocurriría primero, si el mañana o un accidente. Por suerte para mí, al menos conocía la causa de mi muerte. Mientras todos los demás corrían y gritaban por las calles a medida que se acercaba el enorme meteorito, yo me quedé allí observando la histeria colectiva. ¿Qué sentido tenía huir? Aquella cosa era más grande que la mayoría de las ciudades. En lugar de seguir a la multitud, busqué el edificio más alto de la zona. Mejor que fuera memorable, si iba a ser mi último día. El viento me azotaba mientras me encontraba en el borde, observando cómo esa bola de fuego se hacía más grande a cada segundo. Si fuera el protagonista de alguna historia, este sería el momento perfecto para que se manifestaran poderes ocultos. Grité al cielo, colocándome en lo que esperaba fuera una postura de ataque perfecta. Gracias. A mí. Ja. A mí. Ja. Kamehameha. Kamehameha. Como era de esperar, no ocurrió nada. Maldición, lo sabía. Solo soy un personaje de la mafia, ¿no? Me reí, dejando de lado la pose. El meteorito había estado tan cerca que pude sentir su calor. Si voy a salir, retiré el puño mientras la enorme roca llenó el cielo. El puñetazo impactó contra el meteorito justo en el momento. Mi brazo derecho desapareció al instante en una explosión de calor y presión, pero logré un último acto de desafío. Alzar el dedo corazón que me quedaba. Chúpate esa, Manco, fue todo lo que logré decir antes de ser aplastado por completo. Había muerto tan rápido que ni siquiera podía sentir dolor. Aún así, tuve algunos arrepentimientos, ¿quién no? Como alguien recién salido de la universidad que apenas había probado un año de libertad en el mundo laboral, me había parecido un poco injusto que el final llegara tan pronto. No había sido un caballo de batalla por suficiente tiempo, aunque tal vez hubiera sido mejor así. Pero lo que no esperaba era renacer en el mundo de Naruto con mis recuerdos intactos. No renací durante la era de la historia principal, alrededor del año 60. En cambio, fue durante la Segunda Guerra Mundial Ninja, cuando el mundo shinobi estaba en su apogeo. Mi madre, Chisato, se había retirado de su carrera ninja después de resultar herida. Estar consciente desde el nacimiento había sido tanto una bendición como una maldición. Cada momento había sido nítido, incluido su sufrimiento. Lamentablemente, un año después de haberme dado a luz, su salud siguió deteriorándose y finalmente falleció. Aunque habíamos pasado menos de un año juntos, todavía conservaba cierta impresión de ella. A pesar del nombre Chisato, que evocaba serenidad y 1000 pétalos de sakura, su temperamento era fogoso.
Aunque su frágil cuerpo le impedía caminar sin ayuda, a menudo arremetía contra mi padre, Ken. No necesito tu ayuda. Puedo hacerlo yo sola. Exclamaba mi madre, con las manos temblorosas mientras se agarraba al borde de la silla. Chisato, por favor, decía su padre suavemente, mientras sus manos se cernían con incertidumbre cerca de sus hombros. La lengua afilada de su madre había enmascarado su frustración por el deterioro de su cuerpo. Y la bondad de su padre solo parecía enfurecerla aún más. Mi padre era un tipo agradable por excelencia. Aunque no recordaba haberlo visto en el manga, resultó ser sorprendentemente capaz. Antes de que yo llegara a este mundo, él ya había completado múltiples misiones de rango e incluso de rango S, lo que le valió el título de Jonin de élite. Las personas muy cualificadas a menudo se culpaban a sí mismas por las desgracias de sus seres queridos, y mi padre no era una excepción. Él había creído que su dedicación a las misiones le había hecho pasar por alto el deseo de mi madre de seguirle el ritmo. Ella siguió exigiéndose por mi culpa. La arruiné, susurraba cuando creía que nadie podía oírlo, con el rostro deformado por la culpa. Al albergar tanta culpa, probablemente no se había dado cuenta de que cada vez que la enfrentaba, su expresión era de sonrisas forzadas. Esa mirada autocrítica era precisamente la razón por la que mi madre siempre había sido tan crítica con él. Después de todo, ella había sido una persona orgullosa. El orgullo podía ser tan mortal como cualquier arma. El orgullo de su madre la había estado matando con la misma seguridad que sus heridas. La constante autocompasión de mi padre había parecido un insulto a su dignidad y a su manera de ser ninja. Estos dos eran realmente inútiles, pensé con un suspiro. Si pierdes una oportunidad, te arrepentirás toda la vida. Estos dos seguramente lo lamentarán en el futuro. A pesar de estos pensamientos, ya había decidido en ese momento que, cuando creciera, intervendría como mediador para ayudar a mis padres a abrirse el uno al otro. Después de todo, ellos eran mi familia en esta vida. Esto me hizo sentir aún más limitada por mi actual cuerpo infantil. No podía controlar cuánto tiempo permanecía despierto cada día y a menudo me quedaba dormido sin previo aviso. Pero como se mencionó anteriormente, los humanos nunca saben si el mañana o un accidente llegarán primero. Mi madre finalmente falleció. Mi padre había previsto este resultado desde hacía mucho tiempo, dada lo frágil que era su condición. Había utilizado todas las conexiones que tenía e incluso había buscado a Tsunade, la ninja médica más grande del mundo, la princesa del clan Senju. Pero todo había sido en vano. Su salud nunca mejoró. Tiene que haber algo más que podamos intentar. Cualquier cosa, le había suplicado su padre al ninja médico que estaba de visita. El hombre negó lentamente con la cabeza. Ken-san, hemos hecho todo lo posible. Ya no está. Mis más sinceras condolencias. Había presenciado todos los esfuerzos de mi padre. Como alguien familiarizado con la historia, entendí que había hecho todo lo posible. Incluso si yo hubiera estado en la misma situación, no me habría ido mejor. Quizás solo Madara, con su dominio de las técnicas médicas y el Zetsu blanco, podría haber salvado a mi madre. Pero este método estaba fuera de mi alcance. Mi cuerpo infantil no podía comunicar tales ideas, y mucho menos explicar mi fuente de información. Su muerte asestó un duro golpe a mi padre, como era de esperar. Sin embargo, la bestia de la guerra no dejó de causar estragos en la desgracia de todos. Me abrazó con fuerza, con las manos temblorosas. Le fallé. Les fallé a ambos. Incluso de bebé, pude sentir el cambio en él. El amable padre estaba empezando a quebrarse. Después de organizar el funeral de mi madre, solo me cuidó durante unos meses antes de que lo llamaran nuevamente al campo de batalla. Ken-san, te necesitan en el frente, la voz del mensajero sonó apenada pero firme. Mi padre me miró, vacilante. ¿Ya? Pero, la guerra no espera a nadie. Ni siquiera al dolor. Quizás te preguntes qué me pasó a mí, un bebé indefenso de apenas unos meses. En lo que podría llamarse una broma macabra, Konoha tenía un sistema bien establecido para cuidar a los niños abandonados durante la guerra. El Centro de Cuidado Infantil en tiempos de guerra de Konoha, establecido por el segundo Hokage, había sido diseñado específicamente para abordar tales situaciones. El personal de estas instalaciones estaba formado principalmente por esposas de ninjas enviados a la batalla. Otro huérfano de guerra, al menos este está tranquilo, murmuró una de las cuidadoras mientras me acomodaba en mi nueva cuna. La previsión del segundo Hokage al establecer este lugar fue notable. Aunque huérfano de guerra no fue del todo preciso en mi caso. En resumen, mi vida estaba segura por el momento.
De hecho, como padre soltero, mi padre quizá no me hubiera cuidado mejor que estas mujeres experimentadas, algunas de las cuales ya habían criado a 2 hijos. Estas mujeres dominaban el arte de cuidar a los niños de la guerra. Después de que mi padre regresó al campo de batalla, pude sentir la emoción incontenible de él cada vez que regresaba para descansos breves entre misiones. Esa emoción era odio. Les haré pagar. A todos y cada uno de ustedes. Su voz había cambiado cuando me abrazó. La calidez había sido reemplazada por algo frío y cortante. Me enorgullecía de mi capacidad para interpretar a la gente. Siempre había pensado que mi padre era como Atake Sakuno, una presencia cálida y alegre con sus aliados, pero fría y despiadada con sus enemigos. Pero no esperaba que la muerte de mi madre le afectara tanto. Sinceramente, estaba profundamente preocupado por él en ese estado. Incluso en mi pacífica vida anterior, había visto cómo el odio corrompía a la gente. Pero aquí, en un mundo de chakra y jutsu, esa corrupción podía ser catastrófica. Introducir emociones personales en la guerra conduciría inevitablemente al desastre. Él recorría un camino peligroso, y yo, un simple bebé, solo podía observar. Punto de vista de Ryouma era el año 38, y este año, estaba a punto de cumplir 5 años. Hoy hacía un tiempo particularmente agradable. Desde mi ventana, vi a niños jugando a los ninjas en las calles, con sus risas transportadas por la brisa. Parecía que el campo de batalla de Kiri se había vuelto a favor de Konoha. Afuera, podía escuchar a los aldeanos charlando en voz alta entre ellos, sonriendo notablemente más que el invierno pasado. La guerra parece estar llegando a su fin, al menos del lado del país del agua. Todo gracias al Sandaime. Los aldeanos de Konoha albergaban esperanzas en un futuro pacífico, pensando de esta manera. ¿Pero es realmente posible que una guerra termine tan fácilmente? Como alguien con conocimiento de la mayor parte de la historia, sabía que la guerra no terminaría. Por el contrario, estaba a punto de entrar en su fase más brutal e intensa. Pero tuve que admitir que me salté lo que asumí que eran rellenos. ¿Quién hubiera pensado que terminaría viviendo en el mundo de Naruto? Esos episodios aburridos podrían haber sido útiles ahora, aún así, sabía lo suficiente para estar seguro de una cosa. Lo peor estaba por venir. Incluso los Kage perderían la vida en esta guerra prolongada. En cuanto a mi vida, no me preocupaba demasiado. Al fin y al cabo, como reencarnador, tenía mi propio sistema. Además, cumplir 5 años fue un momento crucial para mi sistema. Aunque el sistema era, bueno, llamarlo simple sería quedarse corto. Nombre: Aotsuki Ryouma. Habilidades: moldeo de chakras. Recompensas deseadas: ninguna. Correo: no hay mensajes nuevos. Eso fue todo. Como se pudo observar, el sistema seguía un estilo minimalista. En mi vida anterior, disfrutaba del minimalismo, pero cuando se trataba de mi futuro, hubiera preferido tener un sistema repleto de funciones útiles. Preferiblemente con un asistente de sistema o una mascota. Quizás una belleza de cabello negro o una chica de cabello blanco con orejas de animal, eso habría sido ideal. No me juzgues. Yo era un otaku normal. Lamentablemente, estas fantasías no se habían hecho realidad. Mi sistema no era consciente y solo tenía 4 funciones. Panel de estadísticas. No hay mucho que decir. Se explica por sí solo. Solo muestra las habilidades y capacidades actuales. Función de deseo. Esta era más interesante. Cada deseo consumía un corazón de deseo para tener la oportunidad de obtener una habilidad o un objeto adecuado. Cuando el sistema se vinculó conmigo por primera vez, me había regalado un corazón de deseo. Sin embargo, la probabilidad de éxito de un solo deseo era bastante baja. 1%. Al menos tenía un sistema de compasión. Éxito garantizado al 10º intento. Registro diario. Bastante sencillo. Abre el panel, recibe un registro. Hazlo durante un año y recibe un corazón de los deseos. Al menos este no podía fallar. Función de correo. Si pensabas que esto sonaba inútil, casi tenías razón. Al parecer, la idea del sistema para la correspondencia era simplemente enviar feliz cumpleaños una vez al año. Aún así, venía con un corazón de deseos, así que no podía quejarme demasiado. Así que esto hizo que cumplir 5 años fuera especialmente importante para mí. Tras recibir el regalo de cumpleaños de este año, por fin pude obtener mi merecido lástima, igual que en los juegos gacha de mi vida anterior. Siempre ahorrando para la lástima. Cuando reencarné por primera vez en este mundo, intenté un solo tirón con la esperanza de poder salvar a mi madre. El resultado fue predecible. El intento fue solo un sacrificio para el gacha.
Pero el sistema, que es tan generoso, decidió regalarme un premio por mi primer tirón. ¿Quieres saber qué conseguí? El sistema, en su infinita sabiduría, decidió que lo que realmente necesitaba era un vibrador. Sí, en serio. Un vibrador. ¿Qué se suponía que debía hacer con eso? ¿Decirles a todos que era algún tipo de arma antigua? Liberación del viento. Técnica de vibración relajante. Estilo relámpago. 1000 años de, en realidad, mejor no terminar ese. Parecía que la única forma de conseguir algo útil era esperar el sorteo garantizado. ¿Qué habilidad me será más adecuada ahora mismo? Me preguntaba, esperando con ansias mi cumpleaños. Estos pensamientos me mantuvieron despierto hasta altas horas de la noche, y cuando llegó la mañana con su suave luz solar entrando por mi ventana, ya estaba levantado y preparando el desayuno. En mi vida pasada, apenas cocinaba ramen instantáneo. Ahora mírame, preparando el desayuno como un profesional, pensé con ironía, balanceándome con cuidado en mi pequeño taburete junto a la estufa. El crepitar de los huevos llenó la cocina cuando escuché sonidos familiares provenientes de la sala de estar. El clic metódico de metal contra metal mientras mi padre ordenaba sus equipos. Padre, ¿te vas a embarcar en una nueva misión? Dejé la sartén, salté del taburete y miré por la puerta de la cocina. Sí, Akiri, respondió padre. Incluso en esta tarea tan sencilla, sus movimientos tenían la eficiencia de un shinobi experimentado. En cualquier caso, la aldea aún necesita muchas tareas. Hizo una pausa en su conteo y me miró. Me voy mañana. Si necesitas algo, puedes ir al centro de cuidados y encontrar a Nohara-san. Entendido, padre, dije manteniendo mi voz cuidadosamente neutral. Hablando del centro de cuidado, era un lugar donde los niños eran atendidos juntos para prevenir imprevistos. A cada cuidador se le asignaban niños específicos. Y Nohara Misaki fue responsable de mí. Era muy cariñosa. Cuando su hija tenía apenas 1 año, notó que el centro de cuidado infantil tenía poco personal y se ofreció como voluntaria, diciendo, quiero que Rin-chan tenga compañeros de juego. Cuando cumplí 3 años, finalmente me permitieron moverme libremente entre nuestra casa y el centro de atención. No es que el centro de cuidado fuera un mal lugar. De hecho, como estaba dirigido por madres con experiencia, todas las cuidadoras eran excelentes en el manejo de los niños. Pero los cuidadores estaban demasiado entusiasmados. Cuando dije entusiasmados, quise decir entusiasmados. No preguntes detalles. Para alguien como yo, que conservaba recuerdos de mi vida anterior, fue abrumador. El ambiente excesivamente cariñoso me hacía sentir fuera de lugar, sobre todo cuando se volvían demasiado físicos. Me pareció que no era muy hábil para disfrutar de ese tipo de cuidados. Aún así, no fue culpa de los cuidadores por su entusiasmo. A decir verdad, mi apariencia en esta vida era innegablemente impactante, pues combinaba lo mejor de mis padres. Su madre era hermosa, pero tenía rasgos algo andróginos, con ojos penetrantes e intensos y un cabello dorado y rizado que le caía en cascada por la espalda. En términos modernos, a primera vista parecía una glamurosa Yaru de Hokkaido. Su padre, en cambio, tenía el pelo corto, blanco y sencillo, meticulosamente peinado, lo que le daba la impresión de ser un intelectual con principios. Si hubiera tenido problemas de vista, llevar gafas incluso le habría permitido disfrazarse de detective severo. En cuanto a mí, que había heredado sus genes superiores, tenía el pelo como el de mi padre, blanco, pero en forma de rizos cortos y rebeldes, que de alguna manera tenían un toque artístico. Para rematar, tenía un mechón de pelo rebelde que siempre se mantenía erizado sin importar lo que hiciera, mientras que mis rasgos faciales afilados y vivaces eran un reflejo de los de mi madre. Y luego estaban mis ojos. De un azul tranquilo y cristalino. Originalmente quería dejarme crecer el cabello como un Super Saiyan. No fue porque fuera fan de DBZ, bueno, lo era, pero ese no era el punto. Además, muchos hombres en el mundo shinobi lucían el pelo largo. Incluso el primer Hokage, Ashirama, lucía largos mechones negros. Pero esta idea había sido vetada por mi padre. En ese momento, se estaba preparando para una misión. Al oír mi pensamiento, mi padre hizo una breve pausa antes de responder con un rápido. No creo que el pelo largo te quede bien, Ryouma, y luego se dio la vuelta y se fue. Esa había sido su opinión. De todas formas, no me entusiasmaba mucho la idea. Dejarme crecer el pelo era solo una idea pasajera. Aún así, rara vez había rechazado rotundamente una de mis peticiones. En el pasado, él siempre había sido indulgente, accediendo a casi todos mis pedidos, incluyendo enseñarme cómo moldear el chakra.
Mientras otros niños de mi edad todavía jugaban a juegos de ninjas imaginarios, yo le pedí casualmente a mi padre que me enseñara, y él sorprendentemente aceptó. Afortunado. Dicho esto, si incluso mi cariñoso padre no pensaba que el pelo largo me sentaría bien, entonces tal vez no fue realmente la mejor idea. Y siempre que no fuera como el cabello de Saitama, corto estaba bastante bien. 5 Misaki, sin embargo, comentó una vez que le encantaría verme con el pelo largo. ¡Qué mujer tan malvada! Probablemente me veía como una muñeca de trapo y quería arrastrarme al oscuro mundo del travestismo. Afortunadamente, mi padre había frustrado su plan, evitándome la vergüenza de dejar una marca tan negra en mi historia. Después de pensar en estas trivialidades pasadas, volví a la realidad y puse el desayuno terminado en la mesa, llamando a mi padre para comer. Papá, hice los huevos como a ti te gustan, dije, dejando el último plato. Miró los huevos perfectamente cocinados con una leve sonrisa. Te estás volviendo toda una cocinera. Alguien tiene que asegurarse de que comas adecuadamente, respondí, ocultando mi orgullo ante su elogio. Nuestra familia había sido plebeya durante generaciones, por lo que no había reglas estrictas en la comida como no hablar durante las comidas, no cagar en la mesa y similares, pero la última parte, incluso nosotros seguíamos la regla. Mientras comíamos, levanté un poco la vista y comencé a preguntar, tímidamente, ¿cuánto tiempo estarás fuera en esta misión? Ah, no me estoy metiendo en los detalles de tu misión, solo, olvídalo. ¿Acaso las hormonas estaban afectando mi edad mental? Gemí para mis adentros por mi torpe parto. En mi vida anterior, morí inesperadamente, pero no era una situación que pudiera controlar por completo. Después de todo, la humanidad en su conjunto había llegado a su fin, y pasé mis últimos momentos sin mi familia, así que tenía algunos arrepentimientos. Ni siquiera tuve tiempo de volver a casa, así, en esta nueva vida, me había propuesto empezar de nuevo, afrontando mi nueva existencia con la mentalidad de una persona completamente nueva. Aún así, la incomodidad de tropezar con mis palabras hizo que mi cara se sonrojara de vergüenza. ¿Quieres que vuelva antes de tu cumpleaños, verdad? Como era de esperar, fue perspicaz y comprendió de inmediato mi preocupación. Su mirada se suavizó con comprensión, recordándome tiempos más apacibles antes de la muerte de mi madre. No te preocupes, volveré antes. Mientras tanto, espera con ansias tu regalo de cumpleaños, Ryouma. Lo haré, padre. Sonreí y una calidez genuina me llenó el pecho. Tercer punto de vista. Al igual que las innumerables promesas rotas por la guerra interminable, las últimas palabras de Ken a su hijo quedarían sin cumplirse. Había vivido y muerto bajo las oscuras nubes del conflicto, sin tener nunca la oportunidad de regresar a casa. No pudo proteger a su esposa, no pudo resolver los malentendidos con ella e incluso se perdió la celebración del último cumpleaños de su hijo con él. Así, la vida de este hombre terminó llena de arrepentimientos. Punto de vista de Ryouma. Bajé la cabeza mientras revisaba las últimas pertenencias de mi padre, entregadas por los Ambu. Sus rostros enmascarados no delataban emoción alguna mientras realizaban esta lúgubre tarea, pero sus movimientos eran delicados. Es extraño cómo la muerte llegó envuelta en tanta formalidad, eran solo algunos objetos personales, ya que su cuerpo sería recogido por la Ambu y enterrado en el cementerio de Konoha después del funeral. Antes de esto, la familia podría visitar la unidad de recuperación de guerra para ver a sus seres queridos por última vez. La idea de verlo allí me oprimía el pecho. Entre sus pertenencias, destacaba una caja de regalo rectangular, claramente distinta de los objetos desgastados por la guerra y el tiempo que la rodeaban. Su estado desentonó con el resto de sus posesiones. Estaba claro que era un regalo de cumpleaños que había preparado de antemano para mí. Después de un momento de vacilación, con los dedos ligeramente temblorosos, decidí desatar la cinta y abrir la caja. ¿Cuánto tiempo te llevó elegir esto? Aunque había adivinado lo que podría ser basándome en el exterior, el contenido aún me sorprendió, dejándome momentáneamente sin palabras. Anteriormente, le había comentado casualmente a mi padre una idea para un jutsu de liberación del rayo. Había especulado que, si un arma estuviera hecha de metal conductor de chakra, sería posible realizar un jutsu sin sellos manuales. Fue solo una charla ociosa, un intento de crear un tema de conversación entre nosotros, solo uno de los muchos intentos de cerrar la brecha entre padre e hijo. Inesperadamente, se lo había tomado en serio. Dentro de la caja había una espada, envainada e impecable, cuya magnífica artesanía era visible incluso a simple vista. Desenvainé la hoja.
Era una espada recta, de unos 75 centímetros de largo, bastante larga para una espada. La hoja brillaba con una luz blanca y fría y, cuando se balanceaba, daba la ilusión de cortar la oscuridad de la noche. Padre, ¿cuánto sacrificaste por esto? Considerando que era un Jonin de élite, uno de los que más ganaba en Konoha e incluso en el mundo shinobi, un arma forjada completamente con metal conductor de chakra todavía habría estado más allá de sus posibilidades. Recordé que solo figuras de nivel Kage o Asuma en el futuro habían usado herramientas ninja de tan alta calidad en Konoha. Su rareza la hacía aún más valiosa. ¿Podría ser este un trofeo de batalla de mi padre? Pensé. Al examinar la espada más de cerca, noté una etiqueta atada a su empuñadura. ¡Feliz cumpleaños! Regalo de Uchiha Omura y papá. El nombre Omura me sonaba. Había sido compañero de equipo de mi padre y siempre me enviaba regalos en mis cumpleaños. Con esta conexión, todo tenía sentido. El clan Uchiha tenía una relación estrecha con los Nineko, quienes controlaban gran parte de la fabricación y el comercio de herramientas ninja de alto grado en el mundo shinobi. Dada esta relación, el origen de la espada ahora estaba claro. Sin embargo, también insinuaba un vínculo más profundo entre Omura y mi padre. Me puse a pensar en las historias de su amistad que nunca había escuchado, pero nada de eso importaba ya. Envainé la espada, la volví a colocar en la caja de regalo, até cuidadosamente la cinta y decidí abrirla nuevamente en mi cumpleaños. Sostuve la caja, recorriendo sus bordes con los dedos. Por un instante, sentí que mi padre seguía allí, como si una parte de él permaneciera en las cosas que había dejado atrás. Mientras empacaba sus pertenencias, mi mente se llenó de pensamientos dispersos que me impedían concentrarme. Cada objeto parecía guardar un recuerdo, un momento que no había apreciado lo suficiente en aquel momento. Me acosté en el suelo de la sala de estar, pensando si realmente lo veía como mi padre y si estaba de duelo por eso. El techo parecía girar con mis pensamientos. ¿O fue solo su muerte lo que me recordó a mi familia de mi vida anterior, avivando mi dolor? La línea entre el pasado y el presente comenzó a difuminarse. Para ser sincero, cuando recibí la noticia de su muerte, no me sentí abrumado por el dolor hasta el punto de quedarme sin aliento. Ese solo hecho me trajo consigo una especie de culpa. ¿Por qué no estaba llorando? ¿No debería estar llorando un niño ahora mismo? Aunque tenía la intención de abrazar mi nueva vida con una nueva perspectiva, la realidad era que mi padre y yo no habíamos pasado mucho tiempo juntos. Tras la muerte de mi madre, se había lanzado a la batalla, desahogando su culpa y odio acumulados en el campo de batalla. Esta etapa duró hasta que cumplí 3 años, después de lo cual las cosas empezaron a mejorar. Pero esos primeros años marcaron nuestra relación. Como resultado, apenas pasábamos tiempo juntos. Y la mayoría de nuestras conversaciones las iniciaba yo, ya que él era un hombre de pocas palabras. ¿Pero fue realmente así? En retrospectiva, quizá no me había esforzado lo suficiente por comprender su forma de demostrar cariño. No podía quitarme de la cabeza la sensación de que algo se agitaba en mi interior, echando raíces y empezando a crecer. Una comprensión más profunda de quién había sido, quizá. Un golpe en la puerta me despertó. La noche anterior, sin darme cuenta, me había quedado dormido en el suelo de la sala y agradecí la visita. De lo contrario, si hubiera pasado la noche allí tendido, a pesar de mi joven y sano cuerpo en esta vida, probablemente habría enfermado. Me levanté, tambaleándome ligeramente, y fui a abrir la puerta. Afuera estaba la hija de Misaki, Rin. La reconocí de inmediato en mis recuerdos. Sin embargo, en esta realidad, nos conocimos en el centro de atención. Sus manos apretaban con demasiada fuerza una lonchera, y pude ver la preocupación en sus ojos. Misaki debió haberle dicho. La madre de Rin inicialmente comenzó a ayudar en el centro de cuidado por una razón principal. Quería encontrarle algunos compañeros de juegos a Rin. Buenos días, Ryouma. Probablemente aún no has desayunado, ¿verdad? Mi mamá preparó tamagoyaki antes de ir a trabajar. Me siento un poco solo comiendo solo, ¿quieres comer conmigo? ¿Te parece bien? Preguntó Rin con cautela, con una mirada ligeramente evasiva mientras me observaba. Ella estaba intentando con todas sus fuerzas actuar con normalidad, tal como yo lo habría hecho en mi vida pasada. Pero me di cuenta que era mentira. La verdadera razón debe haber sido porque su madre le había contado sobre el fallecimiento de su padre. Aunque me consideraba emocionalmente estable, sería de mala educación dejarla en la puerta. Así que la invité a pasar. Ahora que lo dices, aún no he comido. Creo que me quedé dormida. Gracias, Rin, me salvaste la vida. Pasa.
Me hice a un lado, mirando la casa desordenada. La casa está un poco desordenada, no he tenido tiempo de... No te preocupes por eso. Interrumpió Rin rápidamente, entrando. Comamos mientras esté caliente. Ella llevó la lonchera a mi casa. Tenía muchísima hambre y empecé a devorar el tamagoyaki, cocinado a la perfección. Misaki-san se lució con este tamagoyaki, dije entre bocado y bocado. Su tamagoyaki era realmente excepcional. No solo el equilibrio entre huevo y leche era impecable, sino que la presentación también era exquisita. Al pincharlo suavemente con palillos, el tamagoyaki se movió como un pudín, mostrando su increíble textura y elasticidad. Mamá lo hizo especialmente, empezó Rin, pero dudó. Dijo que ¿necesitas qué? Un amigo. Sonreí suavemente ante su incomodidad. Me di cuenta de que no comía por el rabillo del ojo. En cambio, apoyaba la barbilla en las manos, mirándome distraídamente. ¿Qué pasa? ¿Le sorprende cómo como? Qué raro, ¿no comía yo también así en la residencia? En la Tierra del Fuego, devorar con entusiasmo la comida de otro era el máximo cumplido para el cocinero. En el centro de cuidados, cada vez que comía así, Misaki sonreía alegremente e incluso bromeaba. Ay, Ryouma-chan, si tan solo fueras mi hija. Así podría verte comer así todos los días en casa. En cuanto a por qué dijo hija, bueno, prefiero no insistir en eso. Al ver a Rin perdida en sus pensamientos, me aclaré ligeramente la garganta y le recordé. El tamagoyaki se vuelve más duro una vez que se enfría. ¿No me enseñaste eso, Rin? Ah. Lo siento, lo siento. Rin volvió a la realidad y empezó a comer el tamagoyaki que tenía delante. Me di cuenta de que no había oído ni una palabra de lo que acababa de decir. Pero le daba vergüenza pedirme que lo repitiera. En cambio, se concentró en comer para disimular su incomodidad. Esto fue algo que le enseñé una vez. Cuando te sientas incómoda, busca algo que hacer. Te hará parecer ocupada. Suspiré para mis adentros. ¿Qué eres, una abuela de 80 años dando consejos de vida? A pesar de las pequeñas interrupciones, mi estado de ánimo había mejorado notablemente. Al fin y al cabo, la vida tenía que seguir adelante. En el fondo, me recordé a mí mismo, soy un adulto de corazón. No puedo comportarme como un niño, estancado en un mismo lugar. Tranquilízate, Ryouma. Si la vida te da una segunda oportunidad, haz que valga la pena y demuestra de qué pasta estás hecho. Con esa resolución, extendí mis palillos, robé un trozo de tamagoyaki del plato de Rin y me lo metí en la boca. ¡Oye! Eso era mío. Exclamó, mostrando finalmente cierta emoción. Al oír su suave jadeo de sorpresa, mastiqué y murmuré con la boca llena. Considéralo un pago por servicios de limpieza. Rin-Oka-san, ¿podrías ayudarme a limpiar la casa? Tengo una maldición. Si hago demasiados quehaceres domésticos, moriré. Esta vez, me entendió a la perfección. Al principio, inflando las mejillas como un pez globo enfadado por mi gesto, se desinfló rápidamente como un globo al oír mi petición. Está bien, pero Ryouma, mejor deja de molestarme. Además, ¿qué clase de enfermedad es esa? Es tan obviamente inventada. Puede que sea difícil, pero lo intentaré, respondí con una mirada inocente. Puaj. Punto de vista de Ryouma. Todavía era el año 38, y el clima había sido sombrío durante los últimos días. Las nubes se cernían bajas sobre la aldea, como si la infame niebla de Kiri hubiera seguido a sus ninjas a casa. Qué apropiado que incluso la naturaleza refleje su invasión, pensé, ajustándome el cuello de mi traje formal. Demasiado nuevo, apenas usado. Mi padre siempre decía que los ninjas no deberían necesitar ropa de funeral a menudo. Otra promesa rota en esta guerra. El funeral de mi padre se celebró junto con los demás ninjas que se habían sacrificado junto a él. Las calles estaban más tranquilas ahora. La noticia del ataque de Kiri se había extendido por toda la aldea. Antes del funeral, fui a ver los restos de mi padre. El capitán Ambu me habló directamente, con su máscara blanca inclinada a mi altura. Tu padre murió protegiendo a sus camaradas, dijo con una voz más suave de lo que su máscara sugería. Se aseguró de que la información llegara a Konoha. Afortunadamente, a pesar de la tragedia, el cuerpo de mi padre estaba relativamente intacto, como se deduce de los detalles de la misión revelados por el Ambu. Hace unos días, a lo largo de la costa este de la Tierra del Fuego, un enemigo desconocido había abierto una brecha en varios puestos de observación avanzados. Sin embargo, el enemigo no los había ocupado.
En cambio, había aprovechado esta brecha para infiltrarse en la zona portuaria de la costa de la Tierra del Fuego. La misión del equipo de mi padre era investigar a estos enemigos ocultos. Al principio, la investigación se desarrolló sin contratiempos y, basándose en la información que enviaron, se identificó a los culpables como los 7 espadachines ninja de la niebla. Sin embargo, la retirada no salió según lo previsto. El enemigo parecía haberse anticipado a los investigadores y los había atraído deliberadamente a una trampa. Cuando el equipo de investigación descubrió al enemigo, ellos ya habían sido detectados. Los 7 espadachines ninja estaban compuestos por 7 Jonin de élite, cada uno empuñando una espada única con habilidades especiales. Se decía que, unidos, podían destruir una pequeña nación de la noche a la mañana. Frente a tales oponentes, ya había sido notable que el equipo de investigación lograra enviar información de inteligencia a la aldea. Después de todo, en el equipo, solo mi padre y Omura tenían la fuerza de un Jonin de élite. Los otros 6 miembros incluían 4 genin. Además, el enemigo se había preparado a conciencia en el puerto. Cuando el equipo de investigación los encontró, solo Biwajuzo, Suikazan Fuguki y Kuriarare Kushimaru se habían revelado, mientras que los otros 3 miembros de los 7 espadachines ninja habían tendido una emboscada en las afueras del puerto. El equipo había sido alcanzado por un ataque de pinza y, naturalmente, las probabilidades de supervivencia se inclinaron a favor de los 7 espadachines ninja. No conocía los detalles específicos de la batalla, pero uno podía imaginarse lo terrible que debía haber sido la situación contra enemigos tan formidables. Bajo la desesperada cobertura de mi padre y los otros 5 ninjas, Omura y otro Jonin del clan Aburame habían logrado llevar la información a Konoha. Y Konoha respondió con rapidez. El tercer Hokage, Sarutobi Hiruzen, envió de inmediato a Jiraiya a liderar un equipo al puerto para una misión de contraataque. Sin embargo, el equipo no encontró nada al llegar. Los 7 espadachines ninja ya se habían retirado. Como Jonin de élite, sus movimientos habían sido excepcionalmente ágiles. Habían retrocedido hasta la costa que habían atravesado inicialmente, seguidos por un Jonin Inuzuka. Era evidente que se trataba de una operación de provocación de Kiri. Utilizando la abrumadora fuerza y movilidad de los 7 espadachines ninja, lograron sus objetivos con un golpe decisivo y luego se retiraron rápidamente hacia Kiri. Esto también había servido para limitar parte del poder de combate de alto nivel de Konoha. Después de todo, al enterarse de que el enemigo eran los 7 espadachines ninja, Konoha no podía permitirse enviar ninjas más débiles. En realidad, los 7 espadachines ninja habían tenido suerte. Si su retirada hubiera sido un poco más lenta, Jiraiya los habría alcanzado, y habría sido inevitable que sus filas perdieran algunos miembros. Ahora vestido con mi traje de luto negro, me quedé mirando el cuerpo ahora enterrado de mi padre. Murieron protegiendo el pueblo, susurró una joven viuda cerca. Todos cumplieron con su deber, murmuró otro padre. Estos consuelos ensayados se habían convertido en un guión en Konoha. Todos éramos actores de esta maldita tragedia. A mi alrededor, había otras familias de ninjas caídos. Algunos niños, como yo, no pudimos contener el llanto, aunque nos esforzábamos por no hacer ruido. A pesar de toda mi preparación mental, a pesar de saber que esto podía pasar, no pude contener las lágrimas. Ver el cuerpo de mi padre, me impactó. Así es como se siente perder a ambos padres 2 veces en la vida. Ahora sí que era definitivo. Se había ido. Mi padre se había ido de verdad. Toda mi racionalidad adulta no pudo detener la respuesta de mi cuerpo infantil a la pérdida, y quizá eso estaba bien. Quizá así debía ser. El tercer Hokage asistió al funeral y dirigió la ceremonia por los ninjas caídos. Su presencia sugería implicaciones políticas más importantes. El ataque de los 7 espadachines a nuestras costas intensificaría aún más la guerra. Donde las hojas danzan, el fuego arde con fuerza. El fuego seguirá iluminando el pueblo y haciendo que broten nuevas hojas. Era la primera vez que escuchaba estas palabras directamente del Hokage, pero no sentí nada en particular. Sin embargo, las expresiones de los demás asistentes se iluminaron notablemente. Este mundo de guerras interminables, los mundos espirituales de la gente deben estar verdaderamente vacíos. Con este pensamiento, sentí que las aldeas ninja no eran más que un gigantesco esquema piramidal. Después del funeral, caminé a casa, recordando al hombre que llevaba el emblema del clan Uchiha en la espalda durante la ceremonia. Me llamó la atención su distinción entre los demás. No solo sentía pena, sino también culpa. Debió ser Omura, amigo de mi padre.
Originalmente, tenía la intención de agradecerle después del funeral, especialmente por traerme información tan valiosa. Sin embargo, el hombre no parecía dispuesto a hablar conmigo y se fue antes de que terminara el funeral. Cuando llegué a la puerta de mi casa y estaba a punto de abrirla, la puerta se abrió desde dentro. Sobresaltado, instintivamente me preparé para dar un salto hacia atrás y crear distancia. No te alarmes, soy yo. Era Omura. Salió de la puerta, hablando con calma mientras miraba mi expresión aparentemente asustada. Estaba completamente confundido. Aunque la infiltración era una habilidad básica para los ninjas, él acababa de abrir la puerta desde dentro. Pensé que Omura y papá compartían un vínculo extraordinario, posiblemente compañeros de equipo desde la graduación. Pero no esperaba que tuviera siquiera una copia de la llave de mi casa. Recordé claramente haber cerrado la puerta antes de salir. Omura-san, no esperaba, comencé, pero él me interrumpió. Tu padre hablaba a menudo de tu madurez, dijo, estudiándome atentamente con los ojos. También te mencionó, respondí con cautela. Su amigo más fiel. Amigo, sí. La mirada de Omura se agudizó. Y ahora tengo un deber que cumplir. ¿Qué deber? Mientras reflexionaba sobre esto, lo miré y estuve a punto de invitarlo a una visita formal. Sin embargo, al mirarlo, la mirada de Omura cambió. Sus pupilas negras se transformaron en 3 tomos giratorios, que rápidamente se transformaron en 3 patrones interconectados con forma de gotas. Mangekyo Sharingan. Me quedé en shock. Lo que me desconcertó aún más fue por qué me miraba con esos ojos. Pero pronto dejé de preguntármelo. Todo estaba borroso. Poco tiempo después, me desperté. Cuando me quedé dormido, mirando a mi alrededor, murmuré para mí mismo. Llegué a casa después del funeral, en la puerta, me encontré con el compañero de equipo de mi padre. Espera, ¿cómo me desmayé? De repente, apareció la interfaz del sistema que había estado inactiva durante mucho tiempo, y el panel de notificaciones se actualizó. Nombre: Aotsuki Ryouma. Habilidades: moldeado de chakra, jutsu de sustitución, sello de transferencia, Otoshi, uso único. Recompensas deseadas. Ninguna. Correo. No hay mensajes nuevos. Me quedé atónito. ¿Cómo había adquirido de repente 2 habilidades nuevas, y por qué una de ellas era de un solo uso? Estaba familiarizado con los sellos de transferencia. Eran técnicas de sellado avanzadas que almacenaban un jutsu en un objeto o persona y lo liberaban automáticamente cuando se cumplían ciertas condiciones. En la serie, Itachi selló a Amaterasu en los ojos de Sasuke. Considerando que la última persona que vio antes de desmayarme fue Omura, una simple deducción lo aclaró todo. El llamado Otoshi debió ser el Mangekyo Sharingan de Omura. ¿Será que despertó su Mangekyo tras la muerte de mi padre? Parecía que había subestimado el vínculo entre ellos. Pensando en esto, abrí la descripción de sello de transferencia, Otoshi. Sello de transferencia, Otoshi. Cuando recibes daño fatal, el tiempo se revertirá, restaurando tu cuerpo a su estado anterior 24 horas. Una técnica que rompe las reglas de la muerte misma. ¿Qué prometió el padre para ganar esto? Me quedé atónito. Sospechaba que este jutsu tenía algo que ver con la manipulación del tiempo, dado su nombre. Después de todo, en la mitología japonesa, Otoshi no Kami era la deidad que gobernaba el flujo del tiempo, gobernando su paso y el cambio de estaciones. Pero no esperaba que su efecto fuera tan poderoso. Esencialmente una versión miniaturizada de Izanagi. Parece que Omura estaba preocupado por mi seguridad, por eso vino específicamente a contratar este seguro para mí. Al pensar esto, de repente me sentí culpable. Las personas que no han reencarnado quizá no entiendan este tipo de emoción. No era realmente el hijo de mi padre, solo un impostor de la tierra. Incluso ante la muerte de mi madre y mi padre, solo había intentado consolarme. Sin embargo, había aceptado tanto de mi nueva madre en esta vida. Siempre me había dicho que, de niña, no tenía más remedio que aceptar estas cosas. Pero esta vez, ya no quería excusar mi indiferencia. Quería hacer algo. Había estado viendo este mundo desde la perspectiva de un lector, tratando a estas personas como personajes. Pero su sangre, sus sacrificios, eran reales. Chisato y Ken, eran mi familia. Mis padres. Y yo era su hijo. Por lo menos, necesitaba hacerme más fuerte y encontrar una manera de vengarlos contra los 7 espadachines ninja Ikiri. Esto debería ser, no, este era mi deber como su hijo. Punto de vista de Ryouma ya llevaba casi 5 años en este mundo.
Hoy era la víspera de mi 5º cumpleaños. Para otros, este podría ser un día apenas un poco especial, pero para mí, fue el segundo en importancia, después del día de mi reencarnación. Ahora estaba contando los segundos hasta la medianoche. Esto se debía a que, a la medianoche, mi sistema me enviaba el correo electrónico anual de cumpleaños. Junto con el correo, venía un corazón de los deseos, y la recompensa por la asistencia del año completo del día siguiente también incluiría otro corazón de los deseos. 5 años ahorrando para un tirón de 10. 5 años. No podía contar la cantidad de noches que pasé mirando la interfaz de deseos de mi sistema. En mi vida pasada, me habría reído de cualquiera que estuviera tan obsesionado con un sistema gacha. Así que esto es lo que se siente al estar obsesionado con algo. Creo que ya lo entiendo. Murmuré, sonriendo con ironía. Mientras mi mente vagaba sin rumbo, el tiempo transcurría lentamente. La espera era casi peor que el propio tirón. Finalmente. Dim. Has recibido un nuevo correo electrónico. Este correo desaparecerá en 365 días. Por favor, revísalo pronto. Sin animación, sin creación de suspenso. Solo pura funcionalidad. Incluso los juegos gacha más básicos se esforzaron más. Aunque supuse que, en un mundo de vida o muerte, las animaciones llamativas serían bastante insulsas. El contenido del correo electrónico siempre era el mismo. Gracias por su apoyo y compañía durante el último año. Nos complace concederle un corazón de los deseos y le deseamos un futuro próspero en su nueva vida. Reclamé el regalo del sistema, y con el corazón de deseo extra de la recompensa por asistencia de todo el año, mis manos ligeramente temblorosas abrieron el panel de deseos. El sistema garantizaba un 100% de éxito al cumplir el 10º deseo. Según el sistema, estos deseos no eran como los que se pedían al azar en algunos juegos de gacha. Cuando un deseo se cumplía, me recompensaba con la habilidad más adecuada, así que no tuve que preocuparme por utilizar alguna habilidad inútil. Comencemos a pedir deseos. ¿Te gustaría gastar 9 corazones de deseos para conseguir 9 deseos? Ten en cuenta que el 10º deseo está garantizado. Suspiré. La última vez, el supuesto premio de consolación fue básicamente el universo escupiéndome en la cara. Pero bueno. En fin. Terminemos con esto de una vez. Confirmar. Se consumieron 9 corazones de deseo. Comienza la oración. Primer deseo incumplido. Premio de consolación. La braguita sin lavar de Elizabeth Liones parpadeé. Luego otra vez. Luego me froté los ojos, esperando haber leído mal. Disculpe. Me quedé mirando la notificación. Sin pensarlo. Sin cuestionar cómo ni por qué. Siguiendo adelante. Segundo deseo incumplido. Premio de consolación. Pañuelo usado de origen desconocido. Sentí que algo dentro de mí se marchitaba y moría. No. 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 Ni siquiera iba a pensar en a quién pertenecía o para qué servía. Tercer deseo incumplido. Premio de consolación. Copia pirata de Icha Icha Paradise, aún no escrita. Cogí el libro, hojeé las páginas mal grapadas y fruncí el ceño. Esto era solo un galimatías escrito a mano. ¿Quién lo escribió? ¿Cómo se puede piratear algo que aún no existe? Cuarto deseo incumplido. Premio de consolación. Un palillo ligeramente usado. Levanté el palillo solitario y lo miré fijamente. Un solo palillo, ligeramente usado. No un par. Solo uno. Y estaba ligeramente usado. ¿Quién lo usaba? ¿Por qué solo uno? Luego vi el fino grabado en el costado. Propiedades Senju Muzo. Entrecerré los ojos. ¿Quién demonios era Senju Muzo? ¿Era este algún antepasado olvidado del clan Senju? ¿Algún legendario portador de palillos perdido en el tiempo? ¿O simplemente un tipo cualquiera cuya cena fue interrumpida groseramente por el sistema que le arrebató sus cubiertos desde el otro lado del multiverso? Tenía tantas preguntas y absolutamente ninguna respuesta. Quinto deseo incumplido. Premio de consolación. Kunai de plástico auténtico. Lo probé en mi mano. Endeble. Hueco. Apenas lo suficientemente afilado como para cortar el aire. Si se lo lanzara a alguien, probablemente solo le haría una pequeña molestia. Fantástico. Absolutamente fantástico. Sexto deseo incumplido. Premio de consolación. Chicle preenvasado de Hisoka, nunca tocado. Espera, Hisoka. Examiné el paquete con cautela. Estaba sin abrir. Sin tocar. Solo chicle normal. ¿Por qué el sistema especificaría que nunca lo tocó? ¿Quería decir que si lo hubiera tocado habría sido peligroso?
Nunca me había sentido más aliviado de recibir algo completamente normal en mi vida. Aún así, lo guardé en el pergamino de almacenamiento. Por si acaso. Séptimo deseo incumplido. Premio de consolación. El calcetín izquierdo perdido de Kakashi me ahogué. A Kakashi le falta el calcetín izquierdo. En este punto, no me sorprendería que el próximo premio fuera el concepto mismo de la decepción. Octavo deseo incumplido. Premio de consolación. Agua Lichtble y la etiqueta. Ahora con un 50% menos de calorías. Abrí la botella. Era transparente. Sin olor. En todos los sentidos, idéntica al agua normal. ¿Qué es exactamente lo que lo hizo dieta? Tomé un sorbo con cautela. Sí. Era solo agua. Agua pura y simple. Noveno deseo incumplido. Premio de consolación. Condón usado de un extraño feliz de una cronología desconocida. ¿Qué coño? Necesitaba limpieza. Necesitaba purificación. Necesitaba limpiarme el alma. Sin pensarlo dos veces, corrí al baño. La puerta se cerró de golpe tras de mí. Me arrancaron la ropa y la tiraron en un rincón como si me hubieran ofendido personalmente. Abrí la ducha al máximo, dejando que el agua hirviendo cayera mientras frotaba cada centímetro de mi piel como si estuviera tratando de borrar el recuerdo de la existencia. Pero no fue suficiente. Me lavé el pelo con champú 3 veces. Usé gel de ducha como si me fuera la vida en ello. Incluso pensé en usar lejía, pero no estaba tan desesperada. Aún no. Solo después de lo que me pareció una eternidad, finalmente salí, sintiéndome un poco menos contaminado. Me sequé, me puse ropa limpia y respiré hondo. Muy bien. Último deseo. Terminemos con esto de una vez. Décimo deseo, procesando, el sistema me había atormentado durante 9 deseos. Esto era todo. El éxito garantizado. Deseo cumplido. ¡Felicidades! Has obtenido la habilidad Rikugan. ¿Eh? Rikugan. Si mal no recuerdo, era una habilidad de Jujutsu Kaisen. Pero no se alimentaba de energía maldita. No tenía ninguna maldita energía para usarlo. ¿Era esta realmente la habilidad más adecuada para mí? Bueno, ya lo saqué. Mejor échale un vistazo, pensé al abrir la descripción de la habilidad. Habilidad. Rikugan habilidad 1. Visión de largo alcance de 360 grados. Habilidad 2. Ver a través de los principios detrás de la mayoría del ninjutsu. Habilidad 3. Predecir la trayectoria y el movimiento del chakra. Habilidad 4. Control preciso del chakra. Habilidad 5. Minimizar el consumo de chakra. Se ajustaba mucho al estilo de la interfaz del sistema. Simple y directa. Aún así, la explicación fue bastante clara. Era una versión del Rikugan basada en chakra. No me sorprendió que no obtuviera la técnica ilimitada. Al fin y al cabo, ilimitada y el Rikugan eran dos cosas distintas. El sistema no estaba ejecutando algún tipo de promoción de compre uno y llévese otro gratis. Así que no me sentí decepcionado. Esperar 2 habilidades con un solo deseo garantizado era una ilusión. Saqué un espejo del cajón de mi mesita de noche para inspeccionar mi nuevo Rikugan. Quizás fue porque mis ojos originales ya tenían pupilas azules, pero ahora se veían un poco más brillantes. Nada parecía particularmente diferente. Cuando miré a mi alrededor, me di cuenta de algo increíble. Lo que pensé que era solo un ligero cambio de brillo resultó ser una habilidad alucinante. En un radio de varias decenas de kilómetros alrededor de mí, todo estaba expuesto ante mis ojos. ¿Varias docenas de kilómetros? ¿Era real? Sabía que en el mundo shinobi existía una famosa habilidad sensorial llamada el ojo mental de Kagura, que también tenía un radio de varias decenas de kilómetros. Pero la información que el Rikugan podía percibir superaba por completo al ojo mental de Kagura. En mi nueva visión, podía ver selectivamente a través de edificios e incluso de personas, observando lo que había detrás de ellos. También podía observar el flujo de chakra dentro de cada individuo. Este aspecto se parecía al Byakugan, pero el Rikugan tenía un alcance mucho mayor. El alcance estándar de un Byakugan normal era de tan solo 1 kilómetro. Para un ninja normal, 1 kilómetro ya era un alcance sensorial impresionante. Pero comparado con el Rikugan o el ojo mental de Kagura, con su radio de decenas de kilómetros, el Byakugan estaba muy atrás. De repente me pregunté qué estaría haciendo Rin en ese momento. Sin embargo, conociendo su naturaleza disciplinada, probablemente ya estuviera dormida. Volví la mirada hacia la casa de los Nohara. Para mi sorpresa, Rin seguía despierta. Estaba tumbada en la cama, abrazando un horrible tiburón de peluche, con la cabecita colgando del borde de la cama, como si hablara sola.
pude ver a Rin hablando, pero no pude escuchar una palabra. Parecía que tendría que aprender a leer los labios. Y hablando de eso, ¿sabían leer los labios los Hyuga? ¿O simplemente nunca se les había ocurrido? Probablemente no, pero pensándolo bien, esto tampoco se representa en el manga. Quizás valga la pena investigarlo. Para mí, el Rikugan ofrecía la capacidad de investigación del Byakugan y el alcance sensorial del ojo mental de Kagura. Esta habilidad, sin duda, podría ser de gran utilidad en la guerra. Sin embargo, ni siquiera estaba inscrito en la Academia Ninja, y mucho menos listo para pisar el campo de batalla. Por ahora, podría disfrazarme de poseedor de habilidades sensoriales excepcionales cuando llegara el momento. Después de probar 2 habilidades, centré mi atención en la siguiente: el control preciso del chakra. Lo pensé un momento. Si había un ninjutsu que realmente demostraba un control preciso del chakra, era el ninjutsu médico. Pero yo nunca había practicado ninjutsu médico antes, ni la colección de ninjutsu de mi padre incluía tales técnicas. En cuanto a otras técnicas, una me vino a la mente: el Rasengan. En la serie, el método de entrenamiento para el Rasengan fue uno de los más detallados entre todas las técnicas, y cada etapa dependió en gran medida del control del chakra, mantenimiento de la carcasa, velocidad de rotación, contención de potencia. Con ese pensamiento, extendí la mano, intentando replicar el Rasengan. Siguiendo las instrucciones de la serie, comencé a moldear mi chakra en una esfera, llena de energía que giraba violentamente. A medida que el chakra fluía de mi mano, una esfera azul brillante se formó lentamente en mi palma. Lo miré con incredulidad. ¿Lo había conseguido? ¿Fue una casualidad? Para probarlo, presioné suavemente el Rasengan contra la esquina de mi mesa de noche. Grieta. La esquina de la mesa se hizo añicos al instante, dejando tras de sí astillas de madera dentadas. Fue el verdadero negocio. Al volver a formar el Rasengan, noté algo fascinante. Mi chakra no solo estaba controlado, sino perfectamente optimizado. Al observar el daño causado por el Rasengan, dispersé el chakra de mi mano. Incluso con un ligero toque, tenía un poder destructivo tal que lo había logrado. Pero no me pareció que crear el Rasengan fuera particularmente difícil. ¿Era este el poder del control del chakra? Incluso noté que mi consumo de chakra no era significativo en absoluto. Eso se debió a que no se había desperdiciado ni una sola gota de chakra durante la creación del Rasengan. Es increíble. Esa idea loca que le comenté a mi padre por casualidad sobre usar chakra redirigido para crear un jutsu de liberación del rayo sin sello, quizás sea posible desarrollarla. Realizar un jutsu sin sellos manuales reduciría el tiempo de activación en al menos un 40%. En una pelea real, esa fracción de segundo podría significar la supervivencia. Combinado con las habilidades predictivas del Rikugan, convertir el chakra directamente, evitando por completo los sellos manuales, requeriría una reestructuración precisa de las vías del chakra, similar al principio de rotación del Rasengan, pero con flujo direccional en lugar de contención en espiral. Esa cuchilla corta mía podría finalmente ser útil. ¿Debería ponerle un nombre? Desafortunadamente, ya sea en mi vida pasada o en esta, siempre fui terrible para ponerle nombre a las cosas. Tras darle vueltas un rato, me di por vencido. Probablemente debería usar nombres ya existentes. Y los únicos nombres que se me ocurrieron fueron cosas como Agonía de Escarcha o los Vaine. El Rikugan que adquirí fue realmente satisfactorio. Pasé el resto de la noche probando e investigando su potencial hasta que finalmente caí en un sueño profundo. Este audio es propiedad de Universos que no fueron. Robarlo, activará la furia de los dioses del copyright. O peor, del editor con sueño. Punto de vista de Ryouma. Terminé pasando mi cumpleaños en la casa de los Nohara, ya que tanto Obito como Rin habían rechazado mi sugerencia de un campamento de entrenamiento. ¡Feliz cumpleaños! Ryouma-chan. La cálida voz de Misaki llenó la habitación mientras traía otro plato. ¡Feliz cumpleaños, Ryouma! Rin señaló con orgullo el pastel ligeramente torcido en la mesa. Mira lo que hice. Mamá me ayudó, pero casi todo lo hice yo sola. Probablemente se pasó toda la tarde haciendo esto, pensé, al notar que aún tenía la harina espolvoreada en la mejilla. El pastel no estaba perfecto, un lado había subido más que el otro y el glaseado estaba un poco irregular, pero de alguna manera eso lo mejoraba. Insistió en hornearlo ella misma, sonrió Misaki, ajustando las velas. Aunque tuve que impedirle que añadiera una taza de azúcar más. Mamá. Te dije que no mencionaras eso. Rin se sonrojó mientras intentaba callar a su madre.
La mesa del comedor estaba puesta con más esmero de lo habitual. Además del pastel, había todos mis platos favoritos. Caballa a la parrilla, sopa de miso con tofu extra e incluso tempura. Gracias por invitarme, Misaki-san, dije, manteniendo mi cortesía habitual. Siempre tan formal. Rió Misaki, alborotándome el pelo. Su mano se detuvo un instante, suave y cálida. Ya casi somos familia. No mencionó a mi padre, no me ofreció sus condolencias vacías. En cambio, simplemente añadió otro tazón de arroz a mi plato. Come, sigues creciendo. Después de disfrutar de una copiosa cena con la familia Nohara, me dirigí a casa con 2 regalos. Rin me había seguido. Yo misma elegí la bolsa de herramientas. Explicó con orgullo. Las costuras reforzadas deberían durar más, y me aseguré de que los compartimentos tuvieran espacio suficiente para los suministros de campaña. Gracias, Rin. Solo, asegúrate de usarlo correctamente, ¿de acuerdo? Mamá dice que una buena organización puede salvar vidas en el campo. Lo haré, prometí, y luego me volví hacia Misaki, que nos observaba desde la puerta. Gracias por la maravillosa fiesta de cumpleaños, Misaki-san. Cuando quieras, Ryouma-chan. Siempre serás bienvenido. Desde aquel incidente con Omura, sentí que la vida en Konoha se había vuelto demasiado cómoda. Había olvidado los peligros del mundo shinobi. Desde mi reencarnación, no había salido de Konoha. No tenía ni idea de cómo era la vida en otras naciones ni en otras aldeas ninja. Sin embargo, basado en mis recuerdos y el contexto de la historia original, pude deducir que los ciudadanos de la mayoría de las naciones vivían vidas llenas de inseguridad y dificultades. Incluso si era solo para mantener mi vida actual en paz, me di cuenta de que no tenía otra opción que hacerme más fuerte. Sentado en el sofá de mi sala, abrí los regalos de Misaki y Rin. El regalo de Misaki fue un chaleco ninja, mientras que el de Rin fue una bolsa de herramientas ninja cuidadosamente elegida. Ambos eran muy prácticos y reflejaban la tendencia actual de regalos en el mundo ninja. Pensando en esto, fui a la habitación de papá y saqué la caja de regalo de cumpleaños que había encontrado antes mientras organizaba sus pertenencias. Gracias por el regalo, lo he recibido, murmuré en voz baja. Desaté la cinta, abrí la caja y saqué la daga corta que Omura y mi padre habían preparado juntos. Decidí llamar a la espada corta los Vaine. Algún día, usaría esta espada para cercenar la columna vertebral de Kiri y los 7 espadachines ninja. Al pasar otro año en Konoha, cumplí 6 años. Aunque se acercaba el comienzo del curso escolar en la Academia Ninja, no había llevado mi cuerpo al límite durante el último año, a pesar de la muerte de mi padre. Como reencarnador con recuerdos de una vida anterior, y especialmente uno que había vivido en el siglo XXI rico en información, sabía cómo entrenarme paso a paso. Por lo menos, arrastrar mi cuerpo de 5 años para correr vueltas alrededor de Konoha todos los días no era una opción. Incluso si yo pudiese manejarlo, Rin no podría. Así es, después de enterarse de que podía moldear chakra, pareció darse cuenta de que había estado descuidando el ritmo durante demasiado tiempo. Me rogó que la dejara unirse a mi rutina de entrenamiento. Por eso, y para evitar que ella se convirtiera en una mujer musculosa como Bisky, no podía establecer la intensidad de nuestro entrenamiento demasiado alta. Ryouma. Ryouma. ¡Genial! Estamos en la misma clase. Exclamó Rin con una sonrisa radiante, llevándose las manos al pecho al entrar al aula de la academia. Sí, es la clase 1, respondí casualmente, mientras mi mirada recorría el aula. Vi varias caras conocidas. Kakashi y Sakumo estaban allí. La chica de pelo rizado debía ser Kurenai, y el chico a su lado, era Asuma. Tan diferentes de su yo futuro, reflexioné mientras los observaba. Kurenai aún no había desarrollado sus infames habilidades de genjutsu, y Asuma todavía cargaba con el peso de ser el hijo del Hokage en su postura. ¿En serio? Kurenai era tan joven y Asuma ya tenía segundas intenciones. Ambos tenían la misma edad, así que no importaba, a menos que fuera una especie de reencarnador. Ryouma, ¿qué miras? Rin notó que había dejado de observar a nuestro alrededor y miraba al frente. Siguió mi mirada, con una leve sonrisa congelada. Lo siento, estaba perdido en mis pensamientos, rápidamente junté mis manos en señal de disculpa, tratando de tranquilizarla. Pero hablando de eso, somos tantos aquí. Pensé que la guerra haría que muchos aldeanos se resistieran a enviar a sus hijos a convertirse en ninjas. Espera. Cometí un error de razonamiento básico. En el mundo shinobi, los ninjas habían reemplazado a los samuráis como profesión.
Aunque los riesgos eran altos, las recompensas de las misiones tampoco debían ser bajas. Incluso un genin podría mantener a una familia normal con las recompensas de las misiones. Además, viviendo en un mundo devastado por la guerra, ¿quién no querría fortalecerse? Además, la constante promoción de las hazañas ninja por parte del tercer Hokage había hecho que los habitantes de Konoha estuvieran más dispuestos a enviar a sus hijos a la academia. Yo era demasiado inexperto hasta ahora al oír mis dudas, Rin respondió. ¿Eh? ¿De verdad? Pero cuando le dije a mi madre que quería ir a la academia ninja, aceptó de inmediato. Me apresuré con mis suposiciones. En fin, primero busquemos nuestros asientos en el aula. De acuerdo. Pero no te preocupes demasiado, Ryouma. Después de todo, es difícil predecir lo que piensan los demás, dijo Rin amablemente, como siempre. Encontramos nuestros asientos rápidamente. Y como nos habíamos registrado juntos durante la inscripción, nuestros asientos estaban, naturalmente, uno al lado del otro. No esperaba estar en la misma clase, ¿eh? Ryouma, Rin, por cierto, ¿han visto a ese idiota de Obito? Nos saludó Kakashi y preguntó con indiferencia, aunque sus ojos reflejaban cierta preocupación. Antes de unirnos a la Academia Ninja, los cuatro ya nos habíamos hecho amigos debido a algunos incidentes anteriores. Obito aún no ha llegado. La clase está a punto de empezar. Llegará tarde si no llega pronto, y eso le dará una mala impresión al profesor el primer día, dijo Rin preocupada, jugueteando con su lápiz. Fingí mirar a mi alrededor, pero en realidad usé mi percepción para explorar todo Konoha. De verdad lo encontré. Al otro lado de la academia, un niño con gafas protectoras ayudaba a una mujer mayor con una mochila grande, que tenía dificultades para caminar. Se ajustó la pesada bolsa sobre el hombro, mostrando su sonrisa característica. El chico de buen corazón no era otro que Uchiha Obito. Se suponía que hoy sería su primer día en la Academia Ninja, pero no sé si lo olvidó o decidió que ayudar a la anciana era más importante. Pero, en cualquier caso, sabía que llegaría tarde. Oh, ahora lo veo. Kakashi, no te preocupes. Probablemente esté ayudando a una anciana a pedir indicaciones o cazando perros y gatos otra vez. Solo prepárate para la posibilidad de que llegue tarde todo el día, dije después de retractar mi rango de percepción. Ese es el peor escenario posible, Ryouma, replicó Rin, pero sus labios se torcieron con una sonrisa contenida. Olvídalo. Hablaré con el profesor más tarde y recogeré los papeles de inscripción de Obito, suspiró Kakashi, ya resignado a cubrir a su amigo tardío. Incluso ahora, ¿están asumiendo sus roles?, observé. Kakashi el responsable, Rin el preocupado, y Obito, bueno, siendo Obito. Din la campana sonó. Regresamos a nuestros asientos cuando un ninja de mediana edad que vestía un chaleco antibalas entró por la puerta del aula. Buenos días. Me llamo Sarutobi Kosuke y, a partir de ahora, seré su tutor. Soy muy estricto con la enseñanza, así que prepárense, dijo el hombre con semblante serio. Ryouma, Kosuke-sensei parece ser del tipo muy estricto. Parece que Obito está en problemas, me susurró Rin. Está bien. Kakashi le explicará las cosas. No importa lo estricto que sea el profesor, será indulgente con alguien si es Kakashi quien habla por él, dije con indiferencia. Después de todo, la reputación de Kakashi como prodigio ya se había extendido incluso antes de unirse a la academia. Sin mencionar que su padre era nada menos que el colmillo blanco de Konoha. El dicho de tal palo, tal astilla era igualmente popular en el mundo ninja. Bien, comencemos con las presentaciones. A la primera persona de la izquierda, les toca a ustedes. Preséntense, Kosuke señaló a un chico con cabello en forma de piña sentado en la esquina. Esto es una molestia. ¿Qué debería decir, sensei?, preguntó el chico de pelo piña, visiblemente incómodo con la idea de presentarse. Solo tu nombre, lo que te gusta, lo que no te gusta y cuál es tu sueño. Eso es todo, respondió Kosuke como si hubiera estado esperando esta pregunta, ofreciendo una plantilla simple y efectiva. ¡Qué fastidio! Me llamo Nara Shigeno. Me gusta estar en casa, no me gustan los problemas, y mi sueño es casarme con una mujer que no sea ni demasiado guapa ni demasiado sencilla, y vivir mi vida en paz. ¿Ya dominas la actitud Nara, eh? Pensé, divertido. Después de su presentación, Shigeno se sentó. ¡Genial! ¡Qué energía! A continuación, dijo Kosuke, imperturbable ante la presentación poco entusiasta de Shigeno. Su objetivo era asegurarse de que los estudiantes se hicieran una idea general de los demás. Me llamo Mitarashi Anko. Me gusta la sopa de frijoles dulces y el dango.
No me gusta la comida sin azúcar. Mi sueño es convertirme en una kunoichi como Tsunade-sama. Mi nombre es Sarutobi Asuma, comenzó el joven muchacho, poniéndose de pie con el porte inconfundible del hijo del Hokage. Punto de vista de Ryouma: me llamo Aotsuki Ryouma. Disfruto estudiando ninjutsu, me desagradan los imprevistos y mi sueño es proteger la paz que tengo. Terminé mi presentación de manera metódica y me senté. Es tan lindo. Susurró suavemente una niña de la clase. Esto no era sorprendente. En el mundo shinobi, donde la esperanza de vida promedio era inferior a 40 años, los niños maduraban pronto. La dura realidad de nuestro mundo lo impulsaba todo. La infancia, el entrenamiento, incluso la atracción. Es más, yo realmente era guapo en esta vida. Ignorando a las chicas que se desmayaban por mí, miré por la ventana. Sí, mi asiento era el legendario último asiento junto a la ventana, famoso por ser el asiento protagonista. Pero ese no era el punto principal. La atención se centraba en una figura verde que corría afuera en el patio de recreo. El sudor le había empapado la ropa y respiraba con dificultad. Sin embargo, sus ojos, podía verlos con claridad, aún ardían con la misma intensidad que en su primera vuelta. Detrás de él ondeaba una pancarta que decía: corre 500 vueltas para calificar para la admisión. Ese debe ser Midway. El hombre con el traje verde más grande a su lado debería ser su padre, Midway. Según la historia, el tercer Hokage debería estar observando en secreto a los nuevos estudiantes. Tras observar la perseverancia de Gui, lo añadiría, inicialmente rechazado, a la lista de admisiones alternativas. Era difícil determinar si el profundo respeto posterior de Gui por el tercer Hokage se debía, en parte, a esto. La vida tiene su forma de crear estos sutiles puntos de inflexión. Aún así, sería buena idea animar a padre e hijo después de la escuela. Aunque Gui era otra historia, recordé que, durante esa época, a Gui le importaba bastante la opinión de los demás sobre él. En mi vida anterior, lo admiraba mucho como personaje. Para el joven Gui actual, que un compañero lo reconociera podría ayudarle a definir su camino shinobi más rápidamente. Tercer punto de vista: me llamo Aotsuki, no, soy Nohara Rin. Disfruto cocinar, no me disgusta nada en particular, y mi sueño es convertirme en una kunoichi como Tsunade-sama. ¿Qué estoy diciendo?, pensó mientras se sentaba rápidamente, su rostro se sonrojó por su desliz. Su mente había estado absorta en la presentación de Ryouma y en la parte donde mencionó que le disgustaban los imprevistos. Se preguntó qué quería decir con eso. Sin darse cuenta, se presentó sin pensarlo. Ah, espero que Ryouma no piense que soy rara. Rin, aún una jovencita que aún no se había convertido en ninja, estaba naturalmente preocupada por cómo la percibían los demás. En verdad, no mucha gente notó su desliz, incluido Ryouma, ya que estaba concentrado en las dos figuras verdes en el patio de juegos. Las presentaciones estaban llegando a su fin. De repente, Ryouma sintió una mirada fija en él. No era Rin. Si lo fuera, su cuerpo no habría reaccionado con tanta agilidad. Usando su Rikugan y su campo de visión de 360 grados, rápidamente localizó la fuente. Una chica de cabello negro. A juzgar por su vestimenta, debía de ser del clan Uchiha. Los Uchiha eran conocidos por su belleza. Tenía el típico cabello negro y liso. En su vida anterior, seguramente la habrían llamado waifu. Gente rara. La niña rápidamente miró hacia otro lado, ya que era su turno de presentarse. Me llamo Uchiha Shiori. Me gusta hacerme más fuerte, me desagradan los débiles, y mi sueño es convertirme en una figura como el primer Hokage. Después de hablar, se sentó. Incluso su voz tenía el tono perfecto de una chica estudiosa. Esto definitivamente merecía atención especial. Ah, no, valía la pena prestarle atención. La carga académica en la Academia Ninja no era pesada y la escuela terminaba temprano en la tarde. Muchos clanes ninja enviaron a sus hijos a la academia principalmente para ayudarlos a formar vínculos confiables y construir relaciones con los descendientes de otros clanes ninja. Estos niños nacidos en clanes pasaban gran parte de su tiempo después de la escuela dominando las técnicas secretas de su familia, por lo que la academia naturalmente no les ocupaba demasiado tiempo. En cuanto a los ninjas civiles que realmente querían aprender más sobre ninjutsu en la escuela, bueno, no tenían otra opción. El mundo ninja es así. La brecha entre los ninjas civiles y los ninjas de clan es enorme. Sin una suerte extraordinaria, la mayoría de los civiles seguirían siendo chunin de por vida. Solo unas pocas excepciones logran romper este límite, como Namikaze Minato o Aotsuki Ken.
Punto de vista de Ryouma. Rin y yo salimos juntos del aula, mientras Kakashi fue a ayudar a Obito con su papeleo de inscripción. Afuera de la escuela, Gui se había desplomado de rodillas, con el pecho agitado, y la tierra a su alrededor estaba oscurecida por el sudor. Le temblaban las piernas con cada intento de levantarse, pero sus manos permanecían firmemente apretadas, presionando contra el suelo mientras se incorporaba de nuevo. Gui se arrodilló a su lado, con una mano sobre el hombro de Gui. No pude oír sus palabras, pero vi que Gui negaba con la cabeza y que su padre lo sujetaba con más fuerza. Entonces Gui se puso de pie, demostrando una postura, algo así como la correcta incluso estando exhausto, a juzgar por sus gestos. Gui observaba atentamente, sin apartar la vista de los movimientos de su padre a pesar de su evidente fatiga. Cuando se puso el sol, el padre y el hijo se abrazaron entre lágrimas. Esto parece una escena de un drama histórico. Vamos, Rin, dije, observando el conmovedor momento como si fuera una pintura de primera. Sentí que mis ojos necesitaban una limpieza. ¿Pero no están esos dos, avergonzados? Rin no lo entendía, pero decidió respetarlo. Está bien. Es solo su forma de expresar sus emociones, le expliqué al ver su expresión de asombro. En nuestro mundo, comprender a los demás es tan importante como cualquier jutsu. Al pasar junto al padre y al hijo, me detuve y le hablé a Gui. Vi tu esfuerzo en el patio. Esa dedicación te convertirá en un ninja excepcional algún día. Pero no pude completar el desafío, ¿importa? La verdadera fuerza no consiste en completar cada tarea a la perfección, sino en no rendirse nunca. Dicho esto, me alejé rápidamente. Tenía que irme rápido. ¿Y si me agarraban y se ponían a llorar juntos, cantando alabanzas a la juventud? No podía correr ese riesgo. Rin también dejó algunas palabras de aliento antes de saltar unos pasos hacia adelante para alcanzarme. Gui nos dio las gracias en voz alta mientras nos alejábamos. Gracias por su apoyo. Parece que entiendes mucho sobre ser un ninja, observó Rin pensativamente mientras caminábamos por el polvoriento camino que se alejaba de la academia. Solo observo, respondí con una leve sonrisa. A veces, observar te dice más que cualquier libro de texto. Rin asintió, sus pasos ligeros junto a los míos. Aquí es donde doblo, dijo al llegar a la intersección. Se ajustó el bolso, dudando un momento. ¿Nos vemos mañana, Ryouma? Sí, nos vemos mañana, respondí, observándola mientras se alejaba por la calle. Su pequeña figura se alejó, saludando de vez en cuando a los aldeanos que conocía. Continué mi caminata hacia casa, pasando por el campo de entrenamiento donde varios chunin estaban finalizando sus prácticas. Al llegar a casa, me quité las sandalias en la entrada y me dirigí directamente a mi habitación. La casa estaba en silencio, salvo por los lejanos sonidos de la vida del pueblo que entraban por mi ventana. Me instalé en mi escritorio y abrí la interfaz de mi sistema. Nombre: Aotsuki Ryouma. Habilidades: moldeado de chakra, jutsu de sustitución, sello de transferencia, Otoshi, uso único, Rasengan, elemento fuego, bala de llama, elemento rayo, golpe terrestre, técnica de clon de sombra, shuriken, recompensas de deseos, Rikugan correo. No hay mensajes nuevos para alguien que acababa de ingresar a la Academia Ninja. Esta interfaz del sistema era innegablemente lujosa, todo gracias a las capacidades de control de chakra del Rikugan. La capacidad de control de chakra del Rikugan está más allá de lo que esperaba, reflexioné mientras revisaba mi progreso. Cuanto más practicaba el ninjutsu de los pergaminos que dejó mi padre, más me daba cuenta de lo absurdamente preciso que era realmente el llamado control preciso del chakra. Mis atributos de chakra eran fuego, rayo y viento. Mi padre poseía el atributo fuego y el rayo, que posteriormente entrenó. Por lo tanto, solo podía usar el elemento fuego y el elemento rayo como referencia para la práctica. Desde que obtuve el Rikugan, mis habilidades han mejorado significativamente después de solo un año de entrenamiento, especialmente en ninjutsu. Por ejemplo, tanto la técnica del clon de sombra como el Rasengan requerían poco entrenamiento. Los dominé a la primera. La técnica del clon de sombra Shuriken tenía una estructura similar a la de la técnica del clon de sombra, así que, con pequeños ajustes, también la aprendí fácilmente. Centré la mayor parte de mi energía en estudiar la naturaleza y las transformaciones de forma del chakra del rayo. Quería desarrollar una técnica similar al modo chakra del rayo del tercer Raikage. En mi vida pasada, era bien sabido que la mayoría de los ninjas eran cañones de cristal. Envidiaba el modo chakra relámpago por sus capacidades defensivas. Sin embargo, mi investigación había llegado recientemente a un punto muerto.
Sin el cuerpo refinado y curtido en la batalla de alguien como el tercer Raikage, adaptarse a la estimulación del chakra del rayo era un proceso lento. Esta revelación me hizo comprender que, incluso con la ayuda del Rikugan, investigar muchas técnicas de ninjutsu no era nada sencillo. Investigadores como Orochimaru y Tobirama, su mayor logro no fue la creación de jutsus, sino la comprensión de sus fundamentos. Y llegó el momento de aplicar esa lección. Punto de vista de Ryouma, clon de sombra Shuriken. Observé cómo Rin lanzaba un shuriken al aire e inmediatamente formaba una serie de sellos manuales. Sus movimientos se volvían más rápidos y precisos con cada sesión de práctica. En un instante, los shurikens voladores se multiplicaron en docenas, chocando contra el blanco de madera. ¿Sí? Por fin lo logré, Ryouma. Estábamos en una sección aislada del bosque en las afueras del tercer campo de entrenamiento de Konoha, un lugar que había explorado meticulosamente usando mi Rikugan después de varias rondas alrededor del pueblo. Antes de comenzar nuestra sesión, había instalado 3 sellos de detección, básicos pero efectivos para advertirnos de cualquier firma de chakra que se acercara. La zona rara vez era visitada y un río serpenteaba cerca, lo que la convertía en un lugar ideal para, o, mejor dicho, no para una cita romántica, sino para un entrenamiento ninja intensivo. Me acerqué al objetivo que Rin acababa de alcanzar, examinando la profundidad de los shurikens incrustados y asentí con satisfacción. La distribución de los shurikens mostró una notable mejora con respecto a sus intentos anteriores. La potencia es decente y la cantidad es suficiente. Felicidades, Rin. Dominas por completo esta técnica. Ahora bien, ¿qué tipo de entrenamiento debería asignarle a continuación? Me pregunté. Desde que se unió a mis sesiones de entrenamiento, aprendió a practicar ejercicios básicos de control de chakras, como trepar árboles y caminar sobre el agua. Cada sesión se basaba en la anterior, y su progreso fue notable incluso para mí. En términos de ninjutsu, le había enseñado la técnica del clon de sombra y la técnica del clon de sombra Shuriken. Antes de continuar, dije, sacando una hoja, muéstrame el ejercicio de control de chakras de la última vez. Rin asintió con entusiasmo, tomó la hoja y comenzó a canalizar su chakra. La hoja tembló ligeramente entre sus dedos. Bien. Tu flujo de chakra es más estable ahora, comenté. La mayoría de los ninjas se centraban en el poder, pero el control era lo que diferenciaba a la élite. Actualmente, Rin ya era mucho más fuerte que otros ninjas de su edad, incluso aquellos de clanes prominentes. Ya podía ser considerada un genio. Bueno, aunque el título de genio era algo barato en el mundo shinobi. Mientras estaba absorto en mis pensamientos, Rin se sonrojó levemente al oír mi elogio. Se puso las manos en la espalda y golpeó ligeramente el suelo con los dedos de los pies mientras decía, jejeje. Todo es gracias a ti, Ryouma. En realidad, no estaba del todo equivocada. Si bien su control natural del chakra no era malo, alcanzar este nivel de destreza a su edad no era algo que se pudiera lograr solo con esfuerzo. Probemos algo nuevo, dije, acercándome. Canaliza tu chakra mientras yo lo guío. Se siente diferente a antes, los ojos de Rin se abrieron al sentir los sutiles cambios en el flujo de su chakra. Le estoy mostrando a tu chakra un camino más eficiente. Recuerda esta sensación. Si bien el trabajo duro fue importante, lo que realmente marcó la diferencia fue el impulso que discretamente le había proporcionado. Mi Rikugan me otorgó un control de chakra extraordinariamente preciso, y mediante el contacto físico, podía guiar y controlar el flujo de chakra de otra persona, siempre que no se resistiera. Naturalmente, Rin no se resistió a mi ayuda. Al mantener el contacto, pude ayudarla a manipular su chakra, acelerando considerablemente su proceso de aprendizaje. Volviendo al tema en cuestión, su naturaleza de chakra era fuego y agua. Enseñar técnicas de liberación de fuego fue sencillo, ya que yo mismo tenía una naturaleza de fuego, y los archivos de la familia Aotsuki contenían abundantes jutsus de liberación de fuego. Sin embargo, las técnicas de liberación de agua eran otra historia. No se me ocurría ninguna fuente fiable para adquirir jutsus de liberación de agua decentes por el momento. Por ahora, nos centraríamos en el entrenamiento de liberación de fuego. Rin, tu próxima misión de entrenamiento será aún más difícil, así que no te confíes demasiado con tus logros actuales. ¿Entendido, Ryouma Sensei? Solo con Ryouma está bien, suspiré, sabiendo que era inútil. Esto de Sensei se está saliendo de control. Sí, Ryouma Sensei. Me sonrió radiante, con un brillo travieso en los ojos. Esa sonrisa inocente no me engañó. Sabía exactamente lo que hacía.
Incluso después de todos nuestros entrenamientos juntas, insistía en el título. Negué con la cabeza con una leve sonrisa. Excelente, Rin. Tu próximo objetivo de entrenamiento es, arranqué una hoja de un árbol cercano, la apreté entre mis dedos y de repente encendí una llama, reduciendo la hoja a cenizas en segundos. ¿Qué eres? Rin parpadeó asombrada y preguntó rápidamente con genuina curiosidad. ¿Cómo lo hiciste? Ni siquiera formaste ningún sello, pero la hoja se incendió sola. Dime, por favor. Ejem. Me aclaré la garganta, enderecé mi expresión y comencé mi conferencia en serio. Esto se llama transformación de la naturaleza de los chakras. Es una técnica avanzada de chakras, e incluso a muchos Jonin les cuesta dominarla. Presta atención. La naturaleza de los chakras no se trata solo del tipo de elemento. Entonces, ¿de qué se trata? Rin se inclinó hacia adelante, completamente absorto. Se trata de comprender las propiedades fundamentales de tu chakra. Como el flujo del agua y el ardor del fuego, pero más que eso. Cada naturaleza tiene su propia personalidad. ¡Wow! Es increíble. El entusiasmo de Rin era tan desbordante como siempre. Empieza con la visualización, continué, sosteniendo otra hoja. Imagina que tu chakra es una llama. Pero el control es crucial. Ahí es donde entra en juego tu excelente control de los chakras. Y una vez que domines la transformación de la naturaleza del chakra, podrás incorporarla a tu jutsu, así. Creía en las demostraciones prácticas por encima de la teorización excesiva. Saqué un shuriken de la bolsa de herramientas ninja que Rin me había regalado. Para que me siguiera con facilidad, ralenticé mis movimientos a propósito. Primero, lancé el shuriken, formando inmediatamente sellos en mis manos mientras las llamas salían de mi boca, alcanzando al shuriken en pleno vuelo y adhiriéndose a él. Pero eso no fue todo. Rápidamente formé otro conjunto de sellos usando la técnica clon de sombras shuriken. El shuriken envuelto en llamas se multiplicó en más de una docena de copias. ¡Boom! Cuando el shuriken en llamas impactó al objetivo, no se detuvo allí, sino que desencadenó una reacción en cadena de explosiones de fuego. Esta es la versión mejorada del clavo de flor de salvia fénix carmesí con transformación de la naturaleza del chakra. Normalmente, solo permite que las llamas se adhieran a los shurikens, lo que aumenta ligeramente su alcance y daño. No provoca explosiones adicionales al impactar al objetivo. Y en combate real, añadí, señalando el objetivo ardiente, esta técnica tiene 3 aplicaciones principales. Los ojos de Rin se iluminaron con comprensión. Control de área, distracción y. Exactamente. El tercero es la multiplicación de fuerzas. Podría haber creado incluso más clones de shuriken, pero como esto era solo una demostración, no había necesidad de ir tan lejos. Entonces, ¿por qué no lanzar varios shuriken directamente? Así, no necesitarías usar la técnica clon de sombras shuriken después, lo que le daría al enemigo menos tiempo para reaccionar y ahorraría chakra, preguntó Rin pensativo después de ver mi demostración. Tienes razón, respondí. Sin embargo, la transformación de la naturaleza del chakra es una técnica muy delicada. Incluso unir llamas a un solo shuriken ya es bastante complicado. Usar después la técnica de clonación de sombras del shuriken simplifica considerablemente el proceso. Es una ingeniosa combinación de técnicas. Además, hay un límite en la cantidad de shurikens que puedes lanzar. Una vez que tus reservas de chakra mejoren en el futuro, combinarlo con la técnica del clon de sombras potenciará enormemente el poder de este jutsu, liberando todo su potencial. Había anticipado la pregunta de Rin y tenía una respuesta preparada, astuta como siempre. Lo que no mencioné, sin embargo, fue el costo. Los shuriken, especialmente en tiempos de guerra, eran caros. Cuando se imbuían de chakra de naturaleza de fuego, los shuriken perdían su filo después de su uso y sus puntas se opacaban por las llamas. Durante el entrenamiento, se podían recolectar y reutilizar, pero en el campo de batalla, lanzar una gran cantidad de shuriken sin la técnica del clon de sombra sería un desperdicio. Era conveniente, claro, pero no era lo suficientemente rico como para permitirme utilizar esas tácticas regularmente. Quizás debería empezar un fondo de inversión en shurikens en lugar de comer en Ichiraku. Oye, Teuchi-san, ¿puedo pagar mi ramen con shurikens ligeramente usados? Solo daños menores por fuego, te lo prometo. Casi resoplé ante la ridícula idea. Aún así, la economía de las herramientas ninja no era cosa de risa. Observé a Rin examinando uno de los shurikens deslustrados de nuestra práctica, con la mirada recorriendo las marcas de quemaduras en su borde.
Parecía fascinada por cómo el fuego había alterado las propiedades del metal. A través de mi investigación y observación de otros ninjas, noté variaciones significativas en la forma en que cada ninja ejecutaba la técnica Shuriken clon de sombra. Algunos preferían usarla con Fuma Shuriken, mientras que otros preferían Kunai. La versión más impresionante que había presenciado era la del mismísimo destello amarillo, Minato. Su versión de la técnica era absolutamente devastadora. Mientras que las versiones de otros ninjas podrían compararse con simples proyectiles, la de Minato era como una tormenta de destrucción. Tras un análisis minucioso, supuse que debía estar infundiendo chakra de naturaleza eólica en su técnica, lo que explicaría la notable diferencia de poder. Esta observación inspiró mi propia experimentación con diferentes naturalezas de chakras. Tras realizar pruebas exhaustivas, descubrí que las diferentes naturalezas de chakras tenían distinta compatibilidad con distintas armas. Mis chakras innatos eran fuego, viento y rayo. El chakra de fuego funcionaba mejor con los shurikens debido a su superficie. Por otro lado, el chakra del viento y el chakra del rayo eran más adecuados para armas como el kunai y el senbon. La naturaleza penetrante de estos tipos de chakra complementaba las propiedades naturales de las armas. Parecía que tenía un talento natural para la investigación y la experimentación, y observar a otros ninjas hábiles me había dado información valiosa para mejorar mis propias técnicas. Tu progreso es excelente, Rin, dije al finalizar la sesión. La semana que viene, profundizaremos en lo que has aprendido hoy. Punto de vista de Ryouma. Tras completar una intensa sesión de entrenamiento, Rin y yo decidimos visitar la tienda de herramientas ninja. Inspeccioné mis kunais sin filo con ojo crítico. Se estaban desafilando más rápido de lo esperado. La vida de un ninja, a pesar de sus altas ganancias, conllevaba gastos igualmente elevados. De camino a la tienda oímos a varios aldeanos murmurando entre ellos. ¿Oíste? Que Colmillo Blanco abandonó su misión. ¿Qué? ¿Estás hablando del mismo héroe? PFFT, ¿aún lo llamas héroe? Toda la ventaja que obtuvo para el frente se ha esfumado. Escuché que el pueblo sufrió una gran pérdida por eso. La unidad de mi hermano tuvo que trabajar el doble para compensar esa pérdida, añadió con amargura otro aldeano. Así que está empezando. El incidente del suicidio de Colmillo Blanco, pensé en silencio. El momento coincidió a la perfección. En la línea de tiempo original, durante el primer año de Kakashi en la Academia Ninja, su padre se quitó la vida. El incidente ocurrió originalmente cuando Sakumo, durante una misión, priorizó la seguridad de sus compañeros sobre completarla. Esta decisión, si bien salvó vidas, resultó en pérdidas significativas para la aldea. Cuando regresó al pueblo, sus compañeros estaban a salvo, pero los aldeanos, al enterarse de su decisión, comenzaron a culparlo. Una ola de críticas públicas cayó sobre él, e incluso surgieron rumores de traición de fuentes desconocidas. Finalmente, incluso los ninjas que Sakumo había salvado se unieron a las acusaciones. La culminación de esta implacable condena pública fue el trágico suicidio de Sakumo. Para ser honesto, antes de su muerte, nadie podría haber imaginado que alguien tan formidable como Sakumo elegiría terminar su vida de una manera tan impactante. Ryouma, parece que están hablando de, comenzó Rin mientras continuamos nuestro camino hacia la tienda de herramientas ninja. Sí, probablemente se trate del padre de Kakashi, dije, observando a la creciente multitud que se acercaba. Pero no podemos sacar conclusiones precipitadas, basándonos en lo que dicen los aldeanos. Entendía bien la situación, pero aún no había decidido qué papel quería desempeñar en los acontecimientos. Por supuesto, si hubiera una oportunidad de salvar a Sakumo, la aprovecharía. En mi vida anterior, lamenté profundamente la temprana pérdida del Colmillo Blanco. Además, Kakashi era un buen amigo tanto para Rin como para mí. Sin embargo, las complejidades del suicidio de Sakumo estaban envueltas en capas de cálculo y manipulación. No confiaba en mi capacidad para influir significativamente en el resultado. Mientras pensaba en mis próximos pasos, sentí que Rin tiraba de mi manga. Ryouma, mira hacia adelante. Señaló hacia un pequeño grupo de personas cercano, donde no podía distinguir claramente la situación. Son Kakashi y Obito. Están en conflicto con unos aldeanos, dije, usando mi Rikugan para ver a través de la multitud. Tercer punto de vista. En el centro de la conmoción, Kakashi permanecía tenso y rígido. El joven prodigio era muy consciente de la reputación manchada de su padre en la aldea.
A pesar de su talento, no tenía una forma efectiva de restaurar la imagen de su padre, lo que lo dejaba cada vez más agitado. Ahora parecía un polvorín, dispuesto a explotar a la menor chispa, lo que nos llevó a la escena que teníamos ante nosotros. Mira, es el hijo del traidor. Cuidado con lo que dices. No sabes nada del padre de Kakashi. Gritó Obito con los puños apretados. La discusión callejera continuó aumentando y no mostró señales de disminuir. Mocosos. ¿Saben siquiera cuántos ninjas sacrificaron sus vidas en el frente para obtener ventaja? El deber de un ninja es completar la misión. Eres solo un niño, ¿qué sabes siquiera? ¿Abandonar una misión por capricho? ¿Alguien así merece siquiera ser llamado ninja? Los aldeanos parecían haber encontrado una salida para sus frustraciones y lanzaron acusaciones contra Obito y Kakashi. Mi padre, él no es así. Replicó Kakashi, enojado, pero con dificultades para articular una defensa sólida. ¿Y qué hay de las enseñanzas del Sandaime sobre proteger a nuestros camaradas? Replicó Obito. ¿Eres tonto? El padre de Kakashi abandonó la misión para salvar a sus compañeros. ¿Es que no tienes amigos? Gritó Obito, manteniéndose firme junto a Kakashi, algo inusual para alguien que a menudo encontraba irritante la arrogancia de Kakashi. ¿Abandonar una misión tan importante por esto? Creo que el llamado colmillo blanco de Konoha no es más que un traidor. Se burló uno de los aldeanos más ruidosos. Ese comentario cruzó una línea muy seria. Ryouma observó cómo Kakashi, que originalmente había tenido la intención de evitar que la situación se intensificara, se puso rojo de ira e instintivamente tomó la bolsa de herramientas ninja que llevaba en la espalda. Quédate aquí un momento, le dijo rápidamente a Rin antes de usar la técnica de parpadeo corporal. Punto de vista de Ryouma. ¿Sí? ¿Traicionar a la aldea? Menuda acusación. Dije, apareciendo de repente junto a Kakashi y presionando su mano para detenerlo. Me incliné y le hablé en voz baja. No actúes por impulso. La situación de tu padre no se resolverá silenciando a algunas personas. Recuerda, Kakashi, reaccionar con violencia solo les da la razón. ¿Quiénes son ustedes? ¿También están aquí para defenderlo? ¿Qué entienden ustedes, niños? Gritó uno de los aldeanos, un hombre alto y delgado de ojos pequeños. Fuiste tú quien gritó hace un momento, ¿verdad? Dije, fijando mi mirada en el hombre. ¿Y qué si lo era? Abandonó la misión sin permiso. ¿Por qué no debería? Basta. Interrumpí bruscamente. ¿Cuestionar la lealtad de un héroe en tiempos de guerra? Eso roza peligrosamente la sedición. Tenemos derecho a cuestionar, empezó el aldeano alto. El propio Hokage no ha acusado al colmillo blanco de traicionar a la aldea. ¿De dónde sacas la audacia de calumniar a un héroe de la aldea? ¿O acaso estás cuestionando el juicio del Hokage? No me malinterpretes. No estoy cuestionando al Hokage. Balbuceó el hombre delgado, pero justo cuando estaba a punto de replicar, provocando problemas en la aldea y difundiendo rumores, parece que alguien está pidiendo una visita a la policía, ¿verdad, Obito? Dije con voz tranquila pero amenazante. La policía sin duda atrapará a esos canallas como tú. Intervino Obito, imitando mis palabras con entusiasmo. TCH, solo son un montón de mocosos, murmuró el hombre delgado, pero al ver el escudo Uchiha en la ropa de Obito, él y su grupo murmuraron algunas amenazas más antes de dispersarse. Aunque me sentí un poco culpable por explotar la reputación de los Uchiha, tuve que admitir que su presencia era muy efectiva contra los aldeanos ignorantes. Gracias, Ryouma, dijo Kakashi agradecido. Si no hubiera intervenido, la situación podría haber empeorado. Cuando la multitud se dispersó, Rin finalmente nos alcanzó. Ryouma, desapareciste de repente hace un momento. Me asustaste. Exclamó Rin. Lo siento, lo siento. Era una emergencia, respondí con una sonrisa de disculpa. Noté que Kakashi me observaba con interés, analizando con atención lo que acababa de presenciar. La técnica de desplazamiento corporal solía estar reservada para ninjas de alto rango, y pude ver cómo procesaba la velocidad con la que había aparecido. Esa técnica, el joven prodigio, que solía mostrarse tan seguro de sí mismo, parecía sopesar sus propias habilidades con lo que acababa de ver. En sus ojos, pude leer una mezcla de admiración y duda, quizá cuestionando si su reputación de genio realmente significaba algo ante los desafíos del mundo real. Gracias de nuevo, Ryouma. Esos idiotas se pasaron de la raya, se quejó Obito, todavía hirviendo de ira. No me agradezcas todavía. La verdadera pregunta es, ¿qué planeas hacer ahora, Kakashi?
Yo, no lo sé. Mi padre se ha encerrado en sí mismo y no ha respondido a ninguno de los rumores que corren por la aldea, admitió Kakashi. Se notaba la frustración en su voz. ¿Vas a quedarte de brazos cruzados sin hacer nada? Insistí. Claro que no. Pero con tanta gente hablando de mi padre, y el hecho de que abandonó la misión, no sé cómo solucionar esto. Era verdad. Sin importar las intrigas ocultas ni los elementos más oscuros en juego, el hecho era que la decisión de Sakumo había causado una pérdida para la aldea. Podía ver el peso de esta realidad aplastando los hombros de Kakashi, haciéndolo parecer más pequeño que su habitual seguridad. Las acusaciones de los aldeanos, aunque crueles, no eran del todo infundadas, y eso hizo que la situación fuera aún más compleja de resolver. En ese caso, Kakashi, pide ayuda. No cargues con esta carga solo. Apoyarse en amigos cuando las cosas se ponen difíciles no te hace débil. ¿O, acaso no nos consideras tus amigos? Y no se trata solo de defender el honor de tu padre, continué, observando atentamente su reacción. Se trata de proteger lo que él representaba. La voluntad del fuego no se trata solo de completar misiones, agregó Obito con sorprendente madurez. Se trata de mantenernos unidos, ¿no? La suave voz de Rin transmitía fuerza. Kakashi se quedó atónito, pero se recuperó rápidamente. Armándose de valor, dijo, necesito su ayuda. Ryouma, Obito, Rin, por favor, ayúdenme. Ni siquiera necesitas preguntar, imbécil arrogante. Dijo Obito, sonriendo con orgullo al ver a Kakashi recuperar el ánimo. Puede que no sea de mucha ayuda, pero lo daré todo, dijo Rin, diciendo cada palabra en serio. Entonces no perdamos tiempo, dije. Encontraremos un lugar para elaborar una estrategia y un plan. Parece que tenemos mucho trabajo por delante. Correcto. Dijeron Kakashi, Obito y Rin al unísono. Punto de vista de Ryouma al otro lado del parque, me reuní con los demás para hablar de nuestro plan. La situación con el padre de Kakashi requería una cuidadosa consideración. Había elegido este lugar con cuidado. Los viejos robles proporcionaban suficiente cobertura para ocultar nuestra presencia de los observadores casuales, mientras que los espacios abiertos significaban que nadie podía acercarse sigilosamente a nosotros sin ser notado. Kakashi estaba de pie, con la espalda apoyada en uno de los enormes troncos, con los brazos cruzados, intentando mantener su habitual actitud distante. Pero el ligero golpeteo de su dedo contra el brazo delataba su inquietud. Rin estaba sentado en un banco cercano. Obito caminaba de un lado a otro, pateando piedritas sueltas, con la energía apenas contenida. Vi a un par de aldeanos pasar por el camino principal, hablando de los precios del mercado y planes para el fin de semana. La vida seguía con normalidad, incluso mientras el mundo de Kakashi amenazaba con derrumbarse. Seamos claros sobre lo que sabemos, dije, atrayendo la atención de todos. La decisión de tu padre de abandonar la misión fue voluntaria, Kakashi. No fue porque se encontrará con una situación que no pudiera controlar. Su dedo dejó de tamborilear. Así es. Con las habilidades de mi padre, podría haber completado la misión incluso solo. No es alguien que se deje vencer por la oposición estándar. Obito dejó de caminar y se agachó para dibujar patrones en la tierra con un palo. Frunció el ceño en señal de concentración, una expresión que rara vez había visto en su rostro, generalmente impulsivo. Reflexionó un rato y dijo, oye, ¿y si se inventó una historia? Sobre un enemigo superpoderoso que lo obligó a elegir. Así, la aldea podría. No, eso no funciona, interrumpí, aunque noté con aprobación su razonamiento táctico. Incluso con una tapadera, el fracaso de la misión sigue siendo un hecho. El resultado no cambia nada en absoluto. Entonces, ¿qué tal si el ninja que salvó explica las cosas? Si describieran la gravedad de la situación, seguro que los aldeanos lo entenderían. Sugirió Rin con voz esperanzada. Eso no funcionará, dijo Kakashi con un suspiro y una sonrisa amarga. Su dedo reanudó el golpeteo, ahora más rápido. Quizás no lo sepas, pero la persona que mi padre salvó, es una de las voces que más lo condenan ahora. Rin se quedó en silencio. Una hoja cayó entre nosotros, girando perezosamente antes de posarse en la tierra junto a los dibujos de Obito. Estudié los pequeños cambios en la postura de Kakashi. La tensión alrededor de sus ojos, la forma en que su mano libre se curvaba ligeramente hasta formar un puño. ¿Qué opina tu padre sobre todo esto? Pregunté, aunque sospechaba que ya sabía la respuesta. Se apartó del árbol, dando 2 pasos cortos antes de detenerse. Físicamente, está bien. Pero, no quiere salir de casa.
No me dice cómo piensa lidiar con esto. Solo se queda ahí sentado, como esperando algo, respondió, visiblemente preocupado, como si estuviera algo insatisfecho con su padre. Quizás piensa que el tiempo lo arreglará todo, sugirió Rin, jugueteando con la correa de su botiquín. ¿Qué, si espera lo suficiente, la gente lo olvidará? Pero ¿no es ese enfoque demasiado pasivo? Aunque cueste creerlo, eso podría ser posible. De lo contrario, no hay forma de explicar por qué mi padre permanece tan tranquilo y, sin embargo, se mantiene aislado, coincidió Kakashi con la perspectiva de Rin. Es imposible, dije con firmeza, atrayendo sus miradas hacia mí. Mi mente ya estaba reconstruyendo el rompecabezas. ¿Eh? ¿Por qué no? Obito se levantó de un salto, rasgándose los patrones cuidadosamente dibujados. La idea de Rin tiene sentido. La gente olvida cosas todo el tiempo, ¿verdad? Respiré hondo antes de explicar. Es cierto que guardar silencio durante el punto álgido de la presión pública y esperar a que la situación se tranquilice puede ser una estrategia pasiva, pero eficaz. Sin embargo, estás pasando por alto algo importante. Al notar sus miradas curiosas fijas en mí, cada una con diferente grado de anticipación, no los mantuve en suspenso y me volví hacia Rin. Déjame preguntarte algo. Si tuvieras que elegir, completar una misión crucial para la aldea o salvar la vida de un compañero, ¿qué elegirías? Ella se quedó congelada. Rin ladeó la cabeza y pensó profundamente. Podía ver que estaba lidiando con este dilema fundamental del mundo shinobi. Yo no, su voz se fue apagando. Bajó la mirada hacia sus manos, hacia los callos formados tras incontables horas de entrenamiento. La verdad es que no lo sé. Quizás solo pueda decidirlo cuando llegue el momento de la verdad, admitió finalmente con sinceridad. Decidí hacerlo más personal. Entonces, déjame reformularlo. Supongamos que estoy gravemente herido y que salvarme significa que la misión fracasa. ¿Qué harías? Claro que te salvaría, Ryouma. Las palabras salieron de su boca al instante, levantando la cabeza de golpe, con una mirada feroz y segura. Sin dudarlo. Ninguna consideración cuidadosa. Puro instinto. Su respuesta inmediata confirmó mi teoría. Tal como lo esperaba, al encontrarme con una conexión personal, la decisión se volvió clarísima. Esta era exactamente la respuesta emocional que necesitaba para demostrar mi punto sobre la lealtad y la responsabilidad en nuestro mundo. Hice un gesto hacia el pueblo. En teoría, podemos debatir sobre protocolo y responsabilidad. Pero cuando se trata de alguien que conoces, alguien a quien aprecias, la decisión es clarísima. Entonces, dices que la clave de esta situación no es cómo los aldeanos ven al padre de Kakashi, sino cómo lo ve la persona a quien salvó. Preguntó Rin, con los ojos iluminados por la comprensión. Exactamente. Si, en el momento decisivo, alguien decide salvar a un compañero a costa de la misión, debe estar preparado para la condena pública. La crítica de quien fue salvado es la verdadera puñalada que atravesó al colmillo blanco, expliqué, viendo cómo la comprensión se dibujaba en sus rostros. Ese cabrón. Exclamó Obito, pateando una piedra con tanta fuerza que la envió volando hacia los arbustos. El impacto dispersó a un grupo de pájaros. Alguien te salva la vida y tú te das la vuelta y lo apuñalas por la espalda. ¿Qué clase de...? Pateó otra piedra, esta vez con más fuerza. Y ahora se queda sentado en el hospital, probablemente compadeciéndose de sí mismo mientras el padre de Kakashi empezó a despotricar furioso tras escuchar mi análisis. Obito, dijo Rin, señalando a Kakashi, quien se había quedado completamente quieto. A veces la honestidad de Obito es exactamente lo que necesitamos, pensé. Otras veces, entonces le pediremos que se disculpe. Encontraremos a este imbécil desagradecido y le haremos retractarse de todo lo que dijo sobre el padre de Kakashi. Continuó Obito, con la energía intacta. Rin suspiró y añadió su apoyo, aunque con más mesura. La ira de los aldeanos podría tener sentido desde su perspectiva, pero alguien que le debe la vida al padre de Kakashi no tiene derecho a sumarse a las críticas. De acuerdo. Al ver que todos estaban de acuerdo, dije. Primero, tenemos que encontrar a ese bastardo, quiero decir, a la persona que fue salvada. Kakashi, deberías tener algo de información, ¿no? Tenía que admitir que el lenguaje pintoresco de Obito estaba empezando a contagiarme. A pesar de mi habitual enfoque calculado, había algo refrescantemente honesto en su forma de expresar la frustración. Quizás todos necesitábamos ese respiro ocasional de nuestros rígidos protocolos ninja.
El compañero que mi padre salvó se llama Shimura Arima. Debería estar hospitalizado en el hospital de Konoha, respondió Kakashi tras pensarlo un momento. ¿Shimura? Murmuré, el nombre llamó mi atención. ¿Te diste cuenta del nombre, Ryouma? Preguntó Obito, mirándome con esa familiar mirada de anticipación que ya había notado. Era curioso cómo estaba pendiente de cada palabra, aunque entendía su deseo de aprender y mejorar. Al fin y al cabo, en nuestro mundo, la capacidad analítica podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Disimulé una sonrisa. Su fe en mi análisis era conmovedora, aunque a veces abrumadora. Pero no se equivocaba. En el mundo shinobi, captar estos detalles podía marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. Mientras nos dirigíamos al hospital de Konoha, Kakashi se puso a mi lado y se volvió hacia mí con una pregunta. Una vez que conozcamos a Arima, ¿cómo conseguimos que se disculpe con mi padre? No lo sé, respondí con indiferencia, mientras ya formulaba la siguiente fase de mi plan. ¿Qué? La conmoción sincronizada en sus voces casi me hizo sonreír. Oye, eso no tiene gracia, Ryouma. Obito me agarró de la manga, casi tropezando. Deja de bromear y cuéntanos tu brillante plan de una vez. No puedes decir que no lo sabes. No estoy bromeando. Realmente no he pensado en cómo lograr que Arima se disculpe con el padre de Kakashi, repetí, manteniendo mi actitud tranquila. Entonces, ¿no deberíamos discutir un nuevo plan? Arima no parece ser el tipo de persona que asumiría la responsabilidad y se disculparía fácilmente, dijo Rin. Ryouma, debes tener otra idea, dijo Kakashi, demostrando su aguda perspicacia. Entrecerró los ojos, pensativo. En realidad, nunca planeaste obtener una disculpa. Solo querías saber dónde estaba Arima. Observé cómo la comprensión se extendía lentamente por sus rostros. Respondí a la mirada inquisitiva de Rin con una leve sonrisa antes de volverme hacia Kakashi. El hospital estaba cada vez más cerca. La clave no es solo Arima, observé su reacción con atención. También te involucra a ti. Yo. Kakashi se señaló con el dedo, desconcertado. Y así termina este capítulo en otro universo que no fue. Si te gustó el video, déjale un like, eso me ayuda muchísimo a seguir creando más contenido como este. Comenta qué te pareció la historia o qué te gustaría ver en próximos fanfics. Suscríbete al canal para que podamos seguir creciendo juntos y no te pierdas ninguna aventura. Y si conoces a alguien que ame estos mundos tanto como tú, comparte el video y haz que esta comunidad multiversal siga expandiéndose. Nos vemos en el próximo universo.